mañana hay una reunión en el Ministerio y se está negociando unas nuevas bases de examen. Vamos a explicar cómo están siendo o han sido hasta ahora, pero posiblemente desde mañana el sistema de examen cambie un poco. Es posible, es una posibilidad, no está cerrado todavía. Pero lo importante de ese borrador, Ya lo tengo, lo que dice en particular el texto, y ahora lo vamos a ver ahora, y es una cuestión muy, muy interesante, es que ya esta oposición, este examen que es de la oferta de empleo público del año 2020, 21, 22, ya viene a oposición libre, se deja para la fase de concurso, ahora hablaremos de la ley 2021, la oferta de empleo público del año 2019, 20 y parte del 21, porque estas plazas son de consolidación y a nosotros la que nos tiene que importar de verdad es ya la oferta de empleo público del 23, que parece que está lejos, pero os lo digo, está muy cerca. La oferta de empleo público del 23, todas las ofertas de empleo público se tienen que aprobar siempre en el primer trimestre del año. Es decir, lo que tenemos hasta ahora, fijaos lo que vamos a ver, la gente que ha aprobado en la última oposición es la oferta de empleo público del año 17-18. Aquí es que ha habido un retraso entre como los procesos que estaba habiendo también con problemas que había en el tema interino, más la pandemia, lo que hizo fue concentrar todas las ofertas de empleo público, porque lo bueno que tiene Justicia en particular es que todos los años hay oferta de empleo público. Y ahora vienen unos momentos, es decir, vienen unos años que son muy, muy interesantes para todos, porque nos encontramos justo con los procesos selectivos en el que todas aquellas personas que entraron en los años 80, finales de años 87, 88, 89, esas ofertas de empleo público que fueron masivas, os digo, por cuerpo, 2.000 plazas por cuerpo todos los años, esos años, esas personas que entraron en esas promociones están llegando ahora al intervalo de los 60 a 65 años. Nosotros que nos podemos jubilar anticipadamente, y nosotros nos jubilamos los que aprobamos justo antes del año 2011. Tú puedes jubilar antes. Sí. No, ellos pertenecían al régimen de clases pasivas. Al régimen de clases pasivas. Los que entramos después somos de régimen general. ¿Vale? Entonces, pues, en la anticipada tenemos ventaja e inconveniente. La ventaja en particular es que te puedes ir un poquito antes cobrando menos, pero como yo digo, si quieres tener vida, aunque ganes menos de oro, poquito de calidad de vida en unos años buenos, pues lo que está ocurriendo, que la gente está saliendo en desbandada todos los años. Ya he comentado un poco cómo en auxilio tenemos alumnos que han aprobado estar en Granada. Sí, no, este año lo está siendo, me refiero, porque es un relevo generacional realmente. Es un vuelco totalmente de la gente que ha empezado aquellos años en el que ya todo el mundo está en esos 60 años, 60, 65, en el que ya pues estamos todo el mundo mirando conmigo la casilla de salida, ¿no? Básicamente, ¿no? Un poco coger pierna y puerta, ¿no? Y lo importante es decir, más allá de lo que ahora comentemos del tema de las oposiciones, el desarrollo y todas estas cosas por cuerpo y demás, lo que con carácter general y un poco para pues, situarnos un poco y estar en posición, lo importante que tiene ahora, lo que vamos a encontrar en estos años es que hemos pasado de unos procesos de concurso-oposición, que también lo vamos a poder echar, los que estáis aquí también vais a poder echar el concurso-oposición que se va a convocar después de la oposición libre, porque lo que ha hecho el Ministerio ha sido un poco un jaleo que tenían ahí de ofertas de empleo público y han dicho, la ley que se aprobó para consolidación de interinos han reservado la oferta de empleo público del año 2019 nada más que para ello. Que nosotros, bueno, la del 19 está ahí, y parte de las plazas de la 20, 21, 22. La otra parte de las plazas, que son la tasa de reposición, son las plazas que se van a convocar para el proceso selectivo, que estoy diciendo que vamos a tener la convocatoria posiblemente allá para el mes nos vamos a encontrar a final de octubre, noviembre, correcto, y lo que dicen las bases es que a los 4 meses de la convocatoria se ha de realizar el primer examen. Bueno, el primer examen que es primero y único, porque como va a ser todo en el mismo día, me refiero a que vamos a hacer todos los exámenes, 4 meses. ¿Qué ocurre con eso? Pues que nos vamos a encontrar que estos exámenes son en marzo. Me refiero, este no es nuestro sitio. Me refiero, este no es nuestro... Nosotros no vamos a 6 ya meses... le he dicho, no es, pero tenéis que hacer más. Claro, hombre, con 10, 12, los temas que llevéis, pues ya sabéis por lo menos cómo es aquello, cómo son los exámenes, cómo relaciones ya ante una oposición, hay que hacerlo. Eso es así. Y aquí lo interesante del todo es que lo que dice el texto es reservamos esas plazas para el tema del proceso de consolidación de interinos, que ya digo que vamos a poder participar también nosotros en el concurso oposición, todos, y además vemos también el examen, todo este tipo de cosas, la fase de concurso también, que hay una fase de concurso, ya explicaré un poquillo cómo va luego, pero me refiero, nos deja ya diciendo que a partir de ahora este sistema se ha optado por un sistema ya de oposición pura y dura, que eso es para nosotros,
¿qué queréis que os diga? Es decir, aquí a ella, no estamos sujetos a que yo tenga, a que haga cursos de formación aparte, me tenga que estar pringado y gastándome los cuartos en las universidades, con cursos también de sindicatos, historia de esta. No, ya viene diciendo directamente oposición. Examen, puro y duro. Puro y duro. Y eso a partir de ahora, ya la nuestra, 23 y en adelante, ya nos vamos directamente al sistema de oposición. De hecho, ya sería noviembre del año que viene, más o menos. no, muy bien, las fechas son difíciles de calibrar, ¿eh? No son una de las cosas que a mí no me gusta de este ministerio. Hay muchas cosas de este ministerio que no me gustan, ¿no? Y una de ellas es la no regularidad de las convocatorias. Aquí no es como en docentes, por ejemplo, que convocan siempre el examen siempre en junio. Aquí no. De hecho, pues, a la vista está que estamos a final de 2022 y nos vamos a examinar oferta pública de empleo 2021 22. Bueno, o sea que con eso te lo digo todo, ¿no? Siempre se va con un pelín de retraso, lo cual no es malo, ¿no? Porque hay gente que ha empezado hace poco, hace por ejemplo un año, pues se encuentra que tiene opciones, una oferta pública de empleo que deberían haberse celebrado ya. ¿Vale? O sea que bueno, momento muy bueno, como ha dicho Javi, y tenéis que aprovecharlo. La gente piensa que la oposición eternamente iba a ser libre hasta que tuvimos la oferta pública de empleo 18, que fue concurso, y es que las cosas cambian. Entonces, cuando hay un momento bueno, como de muchas vacantes, de lo que es libre, no esperéis o sea, hay que aprovecharlo. Vienen 20, 21, 22, 23, son libres y hay que ir a por ello. Ahí, hablando un poco de las previsiones, antes de que nos encontrásemos con esta avalancha o esta acumulación de procesos selectivos, había más o menos una lógica. Yo te digo la lógica cuál era. Se aprobaba la oferta de empleo público normalmente a finales, la última semana del mes de marzo. Bueno, siempre antes del 31 de marzo se tiene que aprobar la OPE, la oferta de empleo público del año en cuestión, ¿no? La convocatoria normalmente es casi siempre nos íbamos al mes de septiembre-octubre, la convocatoria. Algunas veces en junio, pero era más raro. Con esas trazas nos encontramos siempre finales, los primeros exámenes, porque había un margen también para hacer, como eran los ejercicios escalonados, el primer ejercicio casi siempre era o bien a finales de año o primero del año siguiente. Con esto, más o menos, si atendiésemos una lógica similar o parecida a que en el tiempo, ya teniendo en cuenta que pasamos de ese periodo concentrado y que estemos dejando un poquillo abierta ya la posibilidad de que el 23 discurra con normalidad, pues yo creo que sinceramente no nos iríamos antes de finales del 23, primero del 24 como poco. Y estamos siendo un poco, creo yo, ahí con ese margen de tiempo. La pregunta es, muchas veces lo que decimos, ¿da tiempo? Pero es que eso lo de siempre, ¿da tiempo? La cuestión está, se conjugan siempre varios factores. Lógicamente, disponibilidad, interés, ganas, motivación y demás, porque aquí muchas veces, y José y yo estamos muy acostumbrados a ver, cuando dice uno, ¿cuánto tiempo tengo? No. El tema de la medición del tiempo es un tanto erróneo desde el punto de vista en el que yo lo digo de verdad. ¿Eh? Yo puedo decir directamente que yo me tiro 8 horas sentado todos los días con el culo puesto encima de la silla. ¿Así? La pregunta del millón, ¿8 horas la aprovechas entera? Claro. Ahí es donde está el tema. Porque yo prefiero, por ejemplo, que tengas menos tiempo. La hora útil. Correcto. Ese es el concepto. Es decir, las horas en un momento dado, pero quien tiene la motivación que tú dices, tengo menos tiempo, pero si tú eres capaz de esa hora de sacarlas adelante, te va a lucir más que aquella persona que dice, soy capaz de echar 8 horas. La pregunta, 8 horas sentado. Estudiando, ¿no? Gente, es que tengo 7 horas, porque si no son 7 horas, ni 7 vidas. Es que tienes que ponerte. Es que no es cuestión de me siento en la silla, me pongo en la silla y ¿cuál es el resultado diario de esas 7 horas? Una de las cosas que yo recomiendo es una agenda, cuando termine tu jornada de estudio, que te apuntes lo que has estudiado. O sea, me he estudiado el tema Javi, de la de CRIM, penal, pues, tantos artículos, ¿no? 520 a 540. Bueno, pues ya sabes cuál es tu productividad ese día. Si no es de la semana, te pegas una vueltecilla a tu agenda y ves, pues mira, esa semana he empollado 100 artículos, 150, pues no está mal, ¿no? ¿Vale? Que ves que hay una semana con muchas páginas en blanco, bueno, pues ya, tú ya sabes lo que hay, ¿no? ¿Vale? No está siendo productivo, tu trabajo no va a ser productivo. La posición es, lo que tú le das a la oposición es que te lo devuelve. Si tú no le das trabajo, no le echas horas, no eres constante, no... A ver, que ya digo que habrá días que, por lo que sea, mira, pues hoy no he podido estudiar, no me encuentro bien físicamente, tengo un problema, lo que sea, ¿vale? Pues, hombre, eso va a pasar seguro, ¿vale? 1 o 2 días o una semana que tengáis mala,
pero tenéis que muchas veces, cuando ves que eso es ya una tónica habitual, ya hay que preocuparse. Y yo os digo de verdad, que os decimos que no os engañéis. A nosotros no nos vais a engañar. Aquí somos ya todos muy ya mayores, responsables, y muchas veces a mí no me vale con que el examen aquí te salga bien, pero yo denote que tú no estás estudiando, por ejemplo. Pues muchas veces os aprendéis las preguntas de memoria y ya pensáis que no, eso no es preparar una oposición, ¿vale? Así que, bueno, que seáis honestos con vuestro trabajo y que estáis haciendo una inversión en tiempo y en dinero que tenéis que rentabilizarla, ¿vale? ¿Conocéis el tema de las oposiciones? De gestión, tramitación y auxilio. Vamos a empezar un poco hablando, ¿no? De un poquillo. Suyo. Claro. A ver, primero, una de las ventajas de esta oposición es, pues eso, podéis examinar a los tres cuerpos. Quien tenga una diplomatura universitaria puede acceder a gestión, tramitación y auxilio. O sea, una de las grandes ventajas de esta oposición, ¿no? Igual que he dicho antes, no me gusta la falta de, ¿no? Pues a mí me encanta esto, ¿no? Como el año pasado tuvimos gente en el grupo de tramitación que aprobó gestión directamente, ¿vale? El grupo preparan tramitación, ¿eh? Por eso, quien tenga la titulación pues, tiene que firmar gestión porque nunca se sabe, ¿vale? Pues bueno, pues la sacamos del grupo, les preparamos específicamente el examen de desarrollo y nos salieron en total entre los dos grupos, pues aspirantes a la tramitación que aprobaron y que son funcionarios de gestión hoy día, pues, tenemos 12 de ese grupo, ¿vale? Quiero decir que, bueno, que lo cual dice mucho del temario también, ¿no? Como con el temario de tramitación, ¿eh? Os cubrimos, puede estar también a la oposición. os podía estar a gestión, ¿no? ¿Vale? Una de las ventajas. Ahí la cuestión está en que sabéis que en gestión es 1-2, con el tema de la diplomatura, como está comentando José, pero la gran ventaja es que ahí se cubre el aspecto un poquito más amplio al final de todo. Aunque uno firme siempre las oposiciones, este tribunal tiene un poco el defecto, que la ventaja que tiene preparar gestión con respecto a auxilio y tramitación es que básicamente muchas de las cosas que de tramitación y auxilio que las sacan algunas veces fuera del programa están normalmente en el temario de gestión. Eso no quiere decir que nosotros, como ya lo sabemos, en la oposición de tramitación no ampliemos más, porque lo que nosotros vamos a intentar un poco siempre es cubrir esa falta de lo que es por parte del Ministerio, en el que el tribunal casi siempre, creo por poner un ejemplo, ¿no? La jurisdicción de menores. Los menores es un tema específico, el tema 53 en el temario de gestión, sin embargo está fuera del temario de auxilio y tramitación. Pues de vez en cuando se le ocurre colocar una preguntilla de menores de auxilio y tramitación. Te dicen que eso está implícito, que tal, te lo cuentan, pero te lo colocan, ¿no? Entonces, siempre nosotros, ahí está un poco lo que decía José de ampliar el temario, que sea lo suficientemente amplio también para eso. El temario es nuestro. Es decir, el temario que aquí de Globo llevamos es un temario nuestro, en el que estamos con las actualizaciones permanentemente. De hecho, estamos ahora mismo fritos, y lo digo, pero fritos, literal fritos, porque hemos tenido una última actualización. Hoy había otra del código. Sí, ya en este caso directamente con el Código Penal, que hemos tenido hoy modificación de los delitos imprudentes, precisamente, que veo el tema hemos tenido una historia bien caliente interesante, ¿no? Pero me refiero que tenemos reformas sucesivas y nosotros intentamos incorporar a la mayor brevedad, lo más rápido posible, también el temario, que es una de las grandes ventajas, en que en cuanto que tengamos nosotros ahora, por ejemplo, estas modificaciones que están ahora, normalmente en centros que están a distancia y demás, las pasan normalmente a cada 2 o 3 meses de manera trimestral y demás. ¿Qué ocurre? Que nosotros, por ejemplo, ahora, en el examen que vamos a tener ahora, que se va a firmar, viene diciendo que todo aquello que esté publicado antes de convocatoria, aunque no haya entrado en vigor, entra en ejercicio, en el examen. Nuestros alumnos ya la tienen. Es decir, con modificaciones que estamos teniendo en el temario de hace realmente, os digo, unos días, el sábado pasado, aquí publican también, le gusta aquí al tribunal, bueno, al legislador, como digo, publicar cosillas en esas fechas tan bonitas. Pues nosotros estamos un poco, tenemos ese defectillo de mirar el poder en cuanto, pues no decir todos los días, básicamente para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Empezando por gestión, que sí, bueno, vamos a comentaros cómo son los exámenes a día de hoy y cómo pueden ser mañana. Hasta ahora han sido un primer tipo test de 100 preguntas con 4 respuestas alternativas que se hace un día y ese mismo día se hace además un supuesto práctico de 20 preguntas. Te cuentan una historia y te hace 20 preguntas tipo test de ese caso real, ¿no? ¿Vale? Eso se hace un día.
si superas esos dos ejercicios, vas al tercero, que es un examen de desarrollo de preguntas cortas. Este es el que ayer les pusimos a los chicos. Nosotros aplicamos las preguntas cortas desde el principio, ¿no? Todos los meses tienen un examen de preguntas cortas, este es el que hicimos. Se lo vamos a dejar, ¿vale? Si tenemos aquí, creo que había un par de cosas. Eran 10 preguntas cortas. Hoy son 10 preguntas cortas. ¿Cómo puede quedar? Esto fue ayer, pero ayer se lo pusimos a... ¿Cómo puede quedar? A los compis, digo, para que veáis un El examen, ¿cómo puede quedar? Pues tipo T, bueno, primero, sería el mismo día, todo. Esto que primero y segundo un día, por ejemplo, este domingo, y generalmente mes y medio, 2 meses, el de preguntas cortas. Si el borrador que dice Javi, mañana el ministerio lo cierra con los sindicatos, pues sería el tipo T igual. Supuesto práctico de 20 preguntas pasaría a 10, ¿vale? Y el desarrollo de 10 preguntas pasaría a 5, ¿vale? Y todo sería el mismo día. O sea, tú sales de allí ese día con una posición ya hecha, ¿vale? Quieren agilizar, lo que quieren es agilizar el proceso. O sea, que no esto de que el proceso, un funcionario que se examina del último, por ejemplo, del primero se examina en octubre del 22, el segundo en diciembre del 22, que tome posesión, tenía que ser eterno, como había concurso de oposición, la animación ha sido insufrible, ¿no? Un año después, hombre, un año después con la cantidad de vacantes que hay, las necesidades, porque no seáis capaces de evaluar. Esperando con la oposición aprobada y esperando a poder trabajar. Hemos tenido gente que hizo, en concreto, también es verdad que tenían la coartada de la pandemia, ¿no? ¿Vale? Mira, el último convocatoria de gestión, el tipo T fue en diciembre, ¿no? Noviembre del 19, ¿vale? Fue el tipo T. El desarrollo fue febrero del 20, ¿vale? Han tomado posesión en septiembre del 21. Han estado más de un año esperando en casa, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas quejas. Yo tardé empecé a examinarme en marzo, en marzo hice mi ejercicio. El segundo, que era el desarrollo, lo tuve en abril y el tercero lo tuve en julio y estaba trabajando y empecé a hacer curso de formación en noviembre. También en mi convocatoria, en 5 meses, yo ya era funcionario y estaba currando. Y eso es lo que quieren hacer, ¿no? Aquí tiene también un motivo y vosotros pensar que el hecho de hacerlo de esta manera no es normal. Lo que comenta José, los plazos normales son estos que estamos hablando. Es decir, primero un ejercicio en el que se hace ese día el tipo T. Estamos hablando siempre empezando por gestión, y un poco por situarnos. Gestión que es una 2, ¿vale? Dentro de lo que nosotros preparamos, el cuerpo lo más alto. ¿Vale? Entonces digo, porque estamos hablando de gestión, luego hablaremos de tramitación, que es un C1, y hablaremos también de auxilio, que es un C2, ¿no? Pero la oposición de gestión lo que tiene básicamente es que la lógica es hacer esos 2 primeros ejercicios en el día y después las preguntas cortas unos meses después, ¿vale? Para que pudiera, lógicamente, el opositor estar. Esto tiene su ventaja y tiene su inconveniente. Esto ya se ha copiado, ahora con el tema de la pandemia se ha copiado de casi todas las oposiciones que se vienen haciendo en la Administración General del Estado, que lo ha hecho la policía hace relativamente poco y han concentrado todos los ejercicios en un día. Eso al opositor, sinceramente, es matarlo. Meterlo porque me refiero, tú en un día, vosotros pensar que en una misma mañana, y algunas veces se estira el chicle hasta unas orillas más por la tarde, pues tienes que hacer 3 exámenes, 3 ejercicios. Ahora, la ventaja que te evita desplazamiento, te tienes que evitar después, en este caso, pernoctaciones en hoteles, como pasa en algunos sitios, de un día para otro, de volver otra vez a hacer 2 viajes para hacer un ejercicio, y aquí directamente, como estaba comentando José, en un único día sales y haces todo el ejercicio para adelante, ¿no? Bueno, así es como puede quedar mañana. Para esta en particular, y veremos a ver si ya eso se sigue para la siguiente o no, pero que lo que yo creo que en función de cómo se desarrolle, efectivamente. Que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Es decir, como tenga un día malo, pues ese día, bueno, da igual, si tiene un día malo el tipo test que no va a hacer el segundo. O sea pero bueno, tiene sus cosas buenas, pues que agiliza y puede provocar regularidad también en los procesos, como he dicho antes, ¿no? Esta posición ya cada año sea siempre en la misma fecha.
Es verdad que siempre en justicia, hasta en los años hasta los años de congelación, en justicia siempre ha habido convocatoria. En los años de congelación salió gestión. Sí. Siempre ha habido convocatoria. Es una administración pequeña. ¿Cuántos somos? ¿50.000? Aproximadamente, sí. Unos 50.000. Contando con los médicos forenses, sí. Si lo comparáis con otras Es administraciones. muy pequeño, vosotros pensar que nada más que la Administración General de la Junta de Andalucía. Digo, la Junta de Andalucía estamos hablando de casi 300.000 funcionarios. Y nosotros estamos hablando de 50 en todo el Estado, ¿eh? 50.000 a nivel nacional. A nivel estatal, pero espero que somos una administración pequeñita, pero lo que pasa es que estamos, como digo ya... Así nos va, ¿no? Yo digo, las carencias que tiene la Administración de Justicia, me refiero en cuanto a medios personales y medios materiales, ¿no? Que no se invierte, no es algo visible. Es visible cuando tienes un problema en un juzgado, ¿no? Te das cuenta de las carencias. Claro, ¿por qué va tan lento? Bueno, porque no hay medios, no invierten, no... Pero nadie, ¿no? Nunca se ha invertido en justicia, no es algo que sea visible. Y, bueno, pues, como la gente va respondiendo, pues nada. Al final se suple con los medios personales más que con los medios materiales, ¿no? Y... Gestión importante esa que tengáis claro que son 68 temas, ¿vale? La oposición de gestión son 68 temas que se dividen en dos bloques, bueno, básicamente un pequeño bloque al principio, que es el tema del 1 al 16. Tenía por aquí el temario, si queréis que trata, sí, estaría bien. ¿El de auxilio no es de 30? Sí, el de gestión son 68 y luego vamos reduciendo, luego se va reduciendo, pero créeme esto que te voy a contar, que nosotros preparamos el de 30 como si fuese el de 68, fíjate lo que te voy a contar ahora mismo, por lo que te he dicho antes, Isma, lo que te he dicho antes. ¿Está viendo...? Precisamente por eso, ¿vale? ¿Está viendo el programa? Viene, sí, viene el programa al final. No, pero es que yo se lo están viendo yo en casa. Ah, perfecto. Sí, se ve ¿Puedes correctamente. ponerlo un poquito ¿Se ve? más grande? Un poquito más grande. Pero Que lo se ve estáis viendo, ¿no? pequeñito. Vale. Bueno, este es el temario de... Sí, es el mismo, no se ha modificado. No, igual, He estado echando un vistazo al borrador que mañana se va a tratar en Madrid y es el mismo. Exactamente igual, ¿vale? Bueno, esta es la parte de Javi. Coméntala tú, Javi. Este bloque que comento yo de primera es un bloque, lo que llamamos normalmente el bloque que tiene que ver con el tema de la organización judicial y demás. Es un poco, como yo digo, el bloque genérico, el general, pero es un poco el bloque de presentación, ¿no? Entonces tiene en el cuerpo, en la oposición de gestión son 16 temas, en la de auxilio y tramitación, ojo, muy interesante, son los mismos temas, exactamente igual. Y acaba de comentar ahora mismo Isma, sobre una base de un temario de 30, estamos hablando que estos primeros 15 temas son exactamente los mismos. Es decir, que te estás preparando del primer ejercicio de lo que es el tipo T, la mitad casi del temario. De estos temas, digo para que nos hagamos una idea, ¿vale? Empezando por ya os digo, el primero que es Constitución, y ya muy rápido, os voy a dar una más que un flash de cada uno. El tema 1 que es Constitución, básicamente la Constitución, nosotros siempre recomendamos estudiar la parte. Tú coges la Constitución y empiezas, porque la verdad es que se reparte, ahora lo veremos, en distintos temas, es decir, todo el bloque de Constitución pues, está cortada, ¿no? Solamente se ve, si os dais cuenta, estructura de contenido, atribuciones de la corona, que es el título segundo, las Cortes Generales, que es el título tercero. Me refiero, luego empezamos a hablar del gobierno de administración, que está en el tema 3, y la Constitución se va troceando. Reforma constitucional, todo el tema de tratado internacional, el tema 5, el 4, podemos hablar también de todo lo que viene con la Constitución de las comunidades autónomas, me refiero, va troceada. Entonces, Constitución por un lado. Segundo, aquí nos han colocado todas las leyes que están últimamente muy en boga de todos, con el tema de la ley de igualdad y sobre todo el tema de la ley integral de violencia. Ley de violencia que después se ve también en la parte del procesal, tocamos bastante de la misma. Tema 3, gobierno de administración, tema apasionante, lo haya donde lo haya, con esto no yo digo garantizado el que no podemos pegar 4 calamonazos siempre con la pared, pero va a gustar, sobre todo porque lo explicamos y damos siempre con esquemas, que trabajamos mucho este tema también con esquemas en el que se intenta simplificar a lo máximo. Os voy a dar después con este tema del tema 3 un esquema que son 2 folios y tenéis la mitad del tema en 2 folios. Y os digo, no hay muchas preguntas que se escapen de ahí. Ya lo veréis también, ahora hablaremos un poco de cómo funcionamos el sistema de cómo trabajamos en clase, qué es lo que vamos a hacer con nosotros y demás, el tema de los test y todas estas cosas. El tema 4 tiene que ver con lo que es la Constitución de las Comunidades Autónomas y la Administración Local, para que nos hagamos una idea. Otro tema apasionante. Ese se pregunta de los poquitos de los que menos se preguntan el tema. Tema 5, Unión Europea. Hay de todo, hay un tema que le gusta también al tribunal de vez en cuando preguntar. Tema 6, muy importante, que es el Poder Judicial, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial, los jueces y magistrados, el Ministerio Fiscal. El tema 7 tiene que ver con lo que es los órganos, ya empezamos un poco a hablar de los órganos, pero siempre desde el punto de vista y la perspectiva de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Me refiero a lo que es el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, todo lo que tiene que ver con los Tribunales Superiores de Justicia y las audiencias provinciales.
El tema 8, descendemos un poquito y hablamos de los juzgados con carácter general, los órganos unipersonales. A diferencia de los tribunales, es que hay muchos magistrados en una sala, una sección, sin embargo, lo único personal hay un juez, ¿vale? Después de justo de pasar de ese tema 8, pasaríamos al tema 9, que en el temario de gestión en la justicia de paz cambia. Aquí ese es el tema que cambia un poquito, que este es específico del temario de gestión, porque la justicia de paz está integrada en el temario de auxilio y tramitación, en el tema 8, al final, donde pone aquí juzgados de paz, esto se incardina aquí, y aquí, a partir de aquí, son los mismos temas, solamente que aquí en gestión, donde pone tema 10, en auxilio y tramitación es tema 9. Que es la carta de derechos, este es el tema más simple, más sencillico de todo el temario, este sí que da uno hasta lo lee y dice, qué bonito. Porque tardamos un poquito en verlo. Tema 11, la modernización de la Administración de Justicia. Hablaremos del concepto de nueva oficina judicial, que se está implementando poco a poco en el conjunto del Estado. El tema 12, el que tiene que ver con el letrado de la Administración de Justicia, lo que ya antiguamente llamábamos, sonará a lo mejor alguna referencia, el secretario judicial, ¿vale? Que es el que da fe pública, el fedatario público. Y ya, aquí viene un bloque después, que es nuestro estatuto jurídico, es decir, lo que somos nosotros, que es el tema 13, 14, 15, que tiene que ver con los cuerpos generales. Nosotros, es decir, los cuerpos generales se refiere a cuerpos generales de la administración que desarrollamos funciones que tienen que ver con funciones procesales y funciones administrativas. De ahí el concepto de desarrollar una función general y, sobre todo, lo más importante, que como bien habéis visto, si no habéis escuchado, cuando hemos dicho que un A2, ¿qué hemos dicho? ¿Quién tenía la posibilidad de acceso? Una diplomatura. ¿Pero hemos dicho de que tiene que ser la diplomatura? No, es distinto, ¿no? Es que esa es la gran diferencia con el cuerpo de letrado, con respecto a la judicatura, que tiene que ser, por narices, licenciado en Derecho. Licenciado o el grado en Derecho, pero aquí, sin embargo, para nosotros concurrir, vale cualquier diplomatura. Lo mismo que para cuando hablemos ahora de tramitación C1, es bachiller. ¿Vale? Vale, y en los cuerpos generales hablamos un poquito de todo lo que es nuestro estatuto, cómo entramos, la provisión de puesto de trabajo, el régimen disciplinario y el tema 16, que es el tema maravilloso que os va a encantar, que es el tema del sindicato. Precioso donde lo hagan. Digo, precioso, bonito, bonito. Se nota un poco el tono irónico, pero bien, ¿no? Vamos que lo hemos centrado bien, ¿no? Pero después os gusta, es un tema chulo, ¿eh? Vale, a partir de ahí entramos ya en el bloque del procesal y ya entramos con parte. Conmigo se ve estos 15, 16 primeros temas. En las tres posiciones tenéis la desgracia de verlos conmigo. No la suerte, la desgracia, porque estos temas son... De sufrir los cojados. Vale, y os voy a contar una cosa importante antes de seguir con este tema. Recordar, esos 15 primeros temas, en la oposición de gestión suelen representar alrededor de 25 o 30 preguntas, aproximadamente. ¿Vale? En la oposición de auxilio y tramitación, al torno de 40 a 45 preguntas. La mitad. Lo digo porque es importante, ojo, porque luego el procesal es verdad que tiene su importancia, mucha, y sobre todo lo más importante, porque luego vamos a supuestos, que es donde, lógicamente, vamos a sacar la oposición adelante, pero muchos años, para que os hagáis una idea, si quieren endurecer el ejercicio de gestión, que alguna vez lo han hecho, han cargado más preguntas de este bloque, que nos encontramos con cerca de la mitad del ejercicio de aquí y endurecieron el ejercicio lo que no está escrito. Porque todo el mundo, nosotros siempre nos gusta más el procesal, los procedimientos, pero claro, estos temillas... 52 me metieron en mi convocatoria, 52 de esa parte. De ese bloque de gestión, estamos hablando de la posición de ¿Qué se gestión. quitan de en medio, Javi, con esto? 52 preguntas de la parte general a abogados y a procuradores. Hay muchos abogados y procuradores que, bueno, tienen una base procesal fuerte, tienen conocimiento, pues firman gestión. Pensando que con el procesal van sobrado. Pues aquí ¿Por dónde ataca el tribunal? Pues por la parte general. La proporción de preguntas no tiene nada que ver. Por eso os digo que normalmente en la oposición de tramitación y auxilio, pues la verdad es que es bastante importante el número de preguntas, ¿vale? Entonces, eso por aquí. Y a partir de aquí entramos ya en un bloque de procesal, ¿vale? Que ahora empezamos justo en un bloque con José, el tema 17 y siguiente. Aquí empezaréis conmigo. Los procesales, lo que es civil, contencioso, laboral, lo explico yo. Javi os explica todo el bloque penal, ¿no? Sabéis que los órdenes judiciales son 4. Civil, cuando tengo un problema entre dos particulares, un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, pues hay distintos procedimientos, ¿vale? Son los procesos civiles, que van desde el 17 pues al 38. Bueno, el bloque de... 36, 39, tienen las costas. Todo el proceso civil, desde un divorcio a un monitorio, cuando te den deuda, a un declarativo, ordinario, verbales, a la ejecución civil, con los embargos, la subasta, bueno, pues todo el proceso civil, ¿no? ¿Vale? Hay 3 temas, 40, 41, 42, que también los doy yo, que es el registro civil, ¿vale? Esto, bueno, ya lo que piden aquí, hemos estado unos años pues con la antigua ley del 57 y el reglamento del 58,
¿vale? Y que había también una nueva ley de registro civil del año 2011, una ley del registro civil bueno, pero pedían la anterior. Ya, afortunadamente, desde esta convocatoria, que se va como ya, pues piden la nueva ley de registro civil, ¿vale? O sea que, bueno, menos sabemos a qué atenernos, porque ya digo, hasta las convocatorias pasadas no sabíamos. Luego, este bloque lo da Javi, el proceso El penal. procedimiento penal va desde el tema 43 en la proposición de gestión hasta el tema 56 y en el tema de la oposición de auxilio y tramitación, para que veáis un poco, aunque parece mentira, todo ese bloque son 2 temas nada más, son el tema 2021. Lo que pasa es que damos en el tema 2021 todo eso, ¿eh? Lo que sea todo eso, aunque sea solamente en 2 temas, damos todo eso, ¿vale? Un poquito más concentrado, porque aquí en gestión tiene una parte introductoria, que es la parte de lo que es la introducción al proceso penal, que eso nosotros intentamos en la oposición de gestión aplicarlo al tema, en la oposición de auxilio y tramitación, centrarlo un poco y concentrarlo, ¿vale? Pero básicamente va por todos los procedimientos que tenemos y en lo que es la parte penal, que sabéis el penal lo bonito que es, los robos, la alcoholemia, el tal, esas cosillas tan chulas, ¿eh? En el que, ¿vale? Se nota, como digo, que uno está, que le gusta a uno. A uno, si yo estoy en un juego de instrucción aquí en Granada, ¿vale? En la instrucción lo que lo llamamos asuntos penales y demás, pues está en un juego también de civil. Prefiero que cada uno se dé cuenta un poco, como digo, que la cabra tira siempre para el monte, ¿no? Y a partir de ya del tema 56, que es el tema de ejecución, que ya hablaremos de todo un poquito, empieza el temario, el tema 57, que es el contencioso administrativo, el bloque de contencioso y laboral, que también lo veis con José, y acabamos con el maravilloso tema del concurso en 68, que José, si explicar un poquillo el contencioso. Sí, bueno, contencioso administrativo, pues cuando tenemos un conflicto con la administración, ¿no? Puede ser un conflicto motivado incluso en la propia función pública, un funcionario, por ejemplo, que tiene un tema disciplinario con el Ministerio de Justicia, ¿no? Pues tiene que irse a la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto es cuando voy contra la administración es parte demandada, ¿vale? Por una negligencia médica, por un tema de un contrato público, ¿vale? Eso se ve en los temas 57 a 64. Un bloque importante, la Ley 29/98. Luego tenemos 65, 66, 67, que es laboral, proceso laboral. Es decir, me han despedido, quiero demandar al empresario, al empleador. ¿Qué cauce tengo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién tiene capacidad? Si hay que hacer una conciliación previa en vía administrativa, si puedo demandar directamente, si puedo recurrir en segunda instancia, que aquí se llama suplicación, si hay alguna modalidad específica en alguna materia, como puede ser, por ejemplo, en vacaciones, en despidos, en inipulación de convenios colectivos, en derechos fundamentales. Eso es lo que estudiamos en el bloque laboral, son 3 temas, ¿vale? Y al último, que por cierto no veas el último, ya tengo texto refundido nuevo de la nueva ley. Precioso. Este lo di yo también, ¿vale? Yo antes de primera instancia estuve en el juego de lo mercantil. Llegué del mercantil 2 de Granada, estuve en comisión de servicio y bueno, he visto, he llevado muchos concursos de acreedores, ¿no? Y bueno, este tema, 2 notitas, ¿no? Primero, es largo, es tedioso, es muy técnico, pero por otro lado tampoco cae mucho, ¿vale? Al final, como mucho, suelen ser un par de preguntillas en el tipo de cae, evidentemente. Pero suelen ser preguntas simples, preguntas muy generales, muy básicas, no entran en grandes profundidades. ¿Vale? El temario de tramitación y auxilio no se ve. No se ve. Vemos parte de las competencias del juego mercantil, pero eso está centrado más en el tema 8, como estábamos comentando antes, que eran los juegos unipersonales, donde se ve el desarrollo de competencias de lo que lleva cada uno, por entender un poco qué palo toca cada jugado. Y esta parte, que es un poco más el contenido de la ley, el procesal, lo que llamamos el procesal, eso se reserva para la oposición de gestión. Efectivamente. Vale, ya, este es el contenido del examen de gestión. Ya digo, si todo va como parece, todo se va a hacer en un día. Si tenéis la titulación, que quiero hacer tramitación, ya, pero tienes que firmar gestión. Porque seguro que el tipo test, si lo tienes preparado para tramitación, lo vas a hacer bien, el supuesto también. Y el desarrollo ya siendo 5 preguntas, a poco que tu sistema de estudio cambie un poquito, bueno, bien. Claro, es decir, tienes que escribir y tienes que hablar. No si tú orientas un poco el estudio del principio, voy a repasar en voz alta, me voy a decir el artículo. ¿Eh?
voy a escribirlo, voy a hacerme un esquema, tengo la idea del artículo, lo tengo esquematizado, luego lo puedes desarrollar. Luego la gente lo que tiene pavor es a escribir, cree que no va a ser capaz de acostumbrarse. Si tú te acostumbras a hacerlo, hombre, si nunca has hecho un escrito, evidentemente luego cuesta, hay que trabajarlo, ¿no? Pero si desde el principio, de cuando en cuando, hacéis en casa, os acostumbráis a escribir, y aquí en clase os ponemos alguna preguntilla para que desarrolléis, o incluso que, bueno, tenemos la mala costumbre, ¿vale? Me iba a decir tú más que yo, pero yo creo que igual, que preguntamos mucho en clase, preguntamos. Eso va a tener un poco de tensión, ¿no? Aquí tenéis que venir también un poquillo de pellizquillo, ¿no? Que no sea, ¿no? O sea, que hay que venir con tensión, ¿no? Oye, pues tengo clase hoy y estoy un poco nervioso. Eso no es malo. Los deportistas cuando van a competir, ¿qué tienen? Nervios, ¿no? La gente que se dedica al espectáculo, a un cantante, cuando antes de salir al escenario, ¿qué tiene? Pues eso te mantiene despierto, en tensión, ¿no? ¿Vale? Y bueno, pues preguntamos. Oye, Isma, Natalia, Elia, ¿no? ¿Vale? Y vamos preguntando. Hay que vaya acostumbrado a escribir. Entonces, bueno, de gestión yo creo que si no hay ninguna duda, o si no, las dudas casi las vamos a dejar para el final, ¿vale? Sí. Vamos a dejar para el final. Esto en cuanto a gestión. ¿Trámite? ¿Vamos a tramitación? Vámonos a la tramitación. Creo que tenía por aquí también el temario de Mira, una cosa tramitación. interesante, ahora ya que está José, mientras él lo busca, hay una cosa que yo quiero llamar la atención de un detalle. No sé si habéis dado cuenta del nombre que tenemos. ¿Qué nombre hemos dicho que era gestión? ¿Gestión qué? Y administrativa. La cuestión está, y eso está pensado, ya lo comentaremos también, que eso está pensado básicamente por el tema de lo que se llama la nueva oficina judicial, en el que nosotros tenemos funciones procesales la mayor parte, porque trabajamos en órganos judiciales, lo que son los juzgados y demás, aunque ya comentaré un poquito cómo va. Y luego también tenemos funciones, ya lo veremos también, que se nos ha dotado con el concepto de administrativa, porque podemos también trabajar en lo que ya hablaremos un poquito de eso, lo que se llama una estructura nueva que se llama las unidades administrativas. Que básicamente es lo que ahora mismo las funciones que hace, por ejemplo, para con nosotros la Junta de Andalucía. Es decir, quien nos hace las nóminas, quien ve si nosotros nos damos de baja, controlar los permisos, que todo ese tipo de funciones que a priori estaban reservadas a otros funcionarios, con los cambios que hubo en la Ley Orgánica del Poder Judicial ya se permite que también los funcionarios de justicia podamos tener acceso a esa función. Por eso el nombre, si os dais cuenta, gestión procesal y administrativa, pero también tramitación procesal y administrativa, ¿vale? Auxilio también, ¿eh? Auxilio judicial también tiene funciones en la unidad administrativa, ya lo comentaremos, pero de ahí es un poco para que entendamos también el nombre de dónde viene, ¿no? De los cuerpos de justicia dónde está, ¿no? Tramitación, ¿no? Pues bueno, antes de terminar con gestión, pensad también que los que tengáis la licenciatura en Derecho, que habrá alguien que la tenga, luego tiene la promoción interna del cuerpo de letrado de la Administración de Justicia. Bueno, a poco que uno se ponga no es complicado, ¿no? Porque, bueno, pensar que por turno libre el letrado son 260 temas y si vas por promoción interna es la mitad del temario, ¿vale? Y menos de la mitad de oponentes. Y nosotros deciros que tenemos con mucho orgullo, y lo digo de verdad, pero con mucho orgullo, alumnos que ya son letrados. O sea, que nosotros, según coincidimos con ellos, tenemos a su orden. Y eso para nosotros, lo digo de verdad de corazón, es un orgullo. Es decir, un orgullo en el que alumnos nuestros que han pasado aquí, que son gestores, han promocionado el cuerpo de letrados y hoy en día, si coincidimos en algún órgano judicial, pues serán nuestros jefes. ¿Vale? Lo digo porque es una sensación muy chula, ¿no? También, ¿no? Pues, muy gratificante, ¿no? Cuando vemos, pues todos los días nos cruzamos allí estamos los dos en Caleta y nos cruzamos con alumnos nuestros. Pues, es lo más gratificante de verdad. Todos los días. De hecho, yo he tenido como compañero de mi jugado a alumnos míos. En mercantil tuve a una alumna y ahora en esto tuve a una alumna, cuerpo gestión también. O sea que vamos a ser compañeros, seguro. En algún momento nos vamos a cruzar. ¿Vale? Bueno, en tramitación procesal, pues tenemos
el mismo bloque que hemos comentado, del tema 1 al tema 15, por no repetirnos, ¿vale? Vosotros veis que son exactamente los mismos temas, no hay cambio ninguno. ¿vale? Lo único que nos quitan es el que ha dicho Javi. El tema 9, que aquí cambia lo que hemos comentado antes, si os dais cuenta, el tema 9, que aquí el temario de gestión era la justicia de paz, aquí se engloba lo que es la justicia de paz en el tema 8, que es el último. Baja un poquillo, José, al favor. Que aquí el tema 8, el tema 8, el tema 8. Ah, 8. Aquí, tema 8, aquí se ve juzgados de paz y aquí es donde lo que veíamos, parte de lo que vemos en gestión, se introduce aquí y ya damos el salto, ¿vale? Entonces es el mismo temario, los mismos temas de gestión, pues también es una gran ventaja, estudiar casi la mayor parte de los mismos temas son comunes y trabajar esos temas de cara a poder entender básicamente que llegamos hasta el tema 15, que es aquí, y ya empezamos pues con un bloque similar al que hemos empezado antes en el temario de gestión con el tema 17, pues aquí con el tema 16 con los procedimientos declarativos, ¿no? Bueno, aquí tenéis los civiles, todo el 16 declarativo, 17 la ejecución, 18 son los especiales, el matrimonio, el monitorio, el cambiario, el 19 es la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria es pues, cuando alguien necesita la intervención de un tribunal, pero no hay un conflicto con nadie. Por ejemplo, una adopción. Si yo adopto a alguien, no hay oposición a nadie, ¿no? Es jurisdicción voluntaria. Si el padre biológico se opone a la adopción, entonces ya no es jurisdicción voluntaria. Ya me iría a un proceso especial. Ya explicaré. Esto lo digo para que nos despertara un poco la curiosidad, ¿no? No es verdad, la gente lo ve como los procedimientos, el procesal es algo abstracto. No es algo abstracto. Es muy del día a día. El mecanismo puede ser abstracto, pero si uno lo entiende y busca el fundamento y qué fin tiene, bueno, pues se entiende bastante bien. Javi. El tema 20 y el tema 21, fijaos que es una línea. El tema 20. Pues el tema 20, si esto lo tradujéramos al temario de gestión, pues básicamente iríamos desde el tema 43 hasta el tema 48, más luego el abreviado que es el 49 y el jurado que es justo el 51. Es decir, nos vamos a encontrar ahí con varios temas en el que vamos a ver básicamente casi todo el penal. Y luego el delitos leves, que sería lo que tienen los antiguos juicios de falta, el juicio rápido, que esto es el procedimiento para mí el más bonito que tiene la ley, por muy chiquitín, pero muy puñetero, ¿no? Que le gusta mucho al tribunal porque, como digo, chiquitín, pero puñetero. Como es un puñetero, le gusta mucho al tribunal. Los juicios rápidos le gustan mucho al tribunal. La ejecución en el proceso penal, todo lo que tiene que ver, y luego la pieza de responsabilidad civil, que ya hablaremos un poquito de lo que va, que es normalmente siempre vosotros pensar que en un procedimiento penal va enganchado casi siempre una responsabilidad civil, porque si yo, por ejemplo, cometo un robo y te quito la cartera, aparte de poder haberte enseñado, por ejemplo, una navaja o cualquier cosa y decirme, dame todo lo que tengas, cuando yo, aparte de haberte robado, tiene no solamente el componente de haberte lo quitado, sino que lógicamente te he quitado, lo que te he quitado tiene un valor. Entonces, esa parte es lo que vemos después, lo que se llamaría ese concepto, si hay lesiones, si hay el valor de lo que he robado, todo ese tipo de conceptos hablaremos de responsabilidad civil, es decir, lo que tengo que pagar como delincuente de lo que he hecho, ¿no? lo que conlleva, ¿no? Eso estamos acostumbrados a todo, ¿no? Dos temitas de penal y luego entramos en el bloque de contencioso. Si os dais cuenta, sigue un orden lógico muy parecido al de gestión, lo que pasa es que en un tamaño, como digo, reducido, ¿no? Contencioso, bueno, que lo que teníamos en gestión 7, aquí tengo un 1. Aquí que se estudia, lo mismo. Tan solo un tema, el tema de los recursos, es lo que no se ve. Pero bueno, algo meto porque hay que asegurar, ¿vale? Y luego laboral. Creo que en gestión eran 3, aquí pasa a ser un solo tema. Ordinario, despido, seguridad social. Luego, el 24, este lo damos Javi y yo, porque son recursos civiles y penales. Está mezclado. Nosotros Nosotros cuando vemos estos temas también yo toco también parte de los recursos penales y José pues ve el resto también. Ya está, y luego el resto, bloque 25, 26, 27, 28, muy importantes. Son temas cortitos pero con mucho peso. Son lo que llamamos actuaciones judiciales. Por ejemplo, el lugar de actuaciones judiciales. Si llevamos a cabo en el juzgado, fuera, tiempo. Si son los días hábiles. ¿En cuándo todos los días son hábiles? Pues, por ejemplo, en la instrucción penal. En la instrucción penal no entiende de agosto, no entiende de un domingo, no entiende de las 4 de la mañana. ¿Vale? El registro civil tampoco entiende, ¿no? No sé que pedir una licencia de enterramiento y hacer una inscripción un domingo se hace. Bueno, de hecho se hace. ¿Vale?
Por eso es lo que se estudia en el 25. En el 26, las resoluciones. Cuando se habla, el juez ha dictado una sentencia, ha dictado un auto, ha dictado una providencia, el LAC ha dictado un decreto, una diligencia de ordenación. Pues, ¿qué son? ¿Para qué? ¿Qué forma tienen? Los actos de comunicación con otras tribunales y autoridades. Es decir, cuando un juez se dirige a otro juez pidiendo ayuda, colaboración, ¿cómo lo hace? ¿Le manda un WhatsApp o le manda un exhorto, un oficio? ¿Qué? ¿No? Pues son exhortos. Si el requerimiento se hace a un banco, para que el banco, por ejemplo, yo tengo que emitir muchos oficios a entidades bancarias para que quiten de en medio a defensores judiciales. Está el defensor al frente de una cuenta corriente, un incapaz, y hay que quitarlo de en medio. ¿Vale? Y lo llamas por teléfono, no te hacen ni puñetero caso. Tienes que enviarle un oficio diciendo que el tutor es fulano y que a ese señor que figuraba antes, pues que lo quiten de la cuenta corriente. ¿Vale? Oficio, mandamientos. Se estudia el formato, es decir, cuando el órgano judicial se dirige hacia afuera, no es lo mismo dirigirse a un juez que dirigirse, como estaba comentando José, a un director de una prisión, o como por ejemplo dirigirse, estamos comentando, a un registro de la empresa, a un notario o a una empresa. Entonces se estudia, cada cosa tiene su formato, vamos a decir, esa carta que le mandamos, cuando nos dirigimos entre órganos judiciales le llamamos exhorto, ya veremos un poco la diferencia en el penal también, que es un poco puñeterillo, veremos los nombres que tiene. Vaya las cosas, vaya a visualizar cosas. Sí. A nosotros nos gusta que además de, ¿no? Pues os sacamos, ahora os enseñaré un poco cómo trabajamos en nuestro material. Pero nos gusta que, para que entendáis, que veáis. Casos reales. Sí, mira, aquí algunos es un poco para que veas. Es un poco no, es que si no, muchas veces, si lo ves, lo entiendes. Ya tú te lo imaginas, pero si no lo ves, igual esa imaginación que tienes no es lo real, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí tenía alguna, ¿no? Cuando se habla de 25 tenía, por ejemplo, un decreto de suspensión, ¿no? Que lo estudiaremos. Bueno, pues mira, aquí tiene, ¿ves? Ya de entrada tiene un exhorto, el que a mí me envía cuando estaba en este juego, me envían un exhorto para que, este es un exhorto, notificase este decreto, ¿vale? A este señor, ¿de acuerdo? Pues esto lo vais a ver en muchos procedimientos, ¿no? Resoluciones judiciales, documentación real para que entendáis lo que tenéis delante. Bien, y luego en esas actuaciones tenemos también el 28, que es el más importante, que es los actos de comunicación. ¿Qué son los actos de comunicación? Pues, ¿qué diferencia hay entre una notificación, una citación, un emplazamiento y un requerimiento? Y sobre todo, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se hacen, Javier? Pues bueno, con mucho trabajo, pero lo importante... ¿Cómo se hace? Lo importante es que se suelen elaborar, ya hablaremos también del concepto de la cédula, ¿vale? La cédula es la cartita que se le manda y que se acompaña cuando hablamos de la notificación, la cédula de citación. Hemos recibido una cédula de citación. Aquí tengo una. Pues básicamente, una cédula. Básicamente, es una citación penal. La cédula es la cartita, vamos a decirlo así, por ponerle un nombre que lo podamos entender, la carta que se le manda a una Esto es una cédula de concreto citación. Para decirle, cuando nosotros recibimos, oye, que tienes que venir a tal sitio, tal juzgado, tal día. Esa carta se llama cédula. ¿De qué? Lo hemos comentado antes, de citación. Es una citación en la que se expresa básicamente el contenido. Está poniendo lugar, el órgano, el juzgado, todo lo que se interesa, la persona que está, y luego los apercibimientos, que luego en función del procedimiento, eso ya se comenta también mucho, de qué es lo que puede ocurrir, si tienes obligación de ir, si no tienes obligación de ir, pues ese tipo de cosas. ¿Esto cómo se envía, Javi? ¿Esto cómo se lo envía al destinatario? Nosotros al testigo. Nosotros por aquí, por ejemplo, estáis viendo ahora mismo una cédula de citación que da de un juzgado a otro, que se manda por exhorto y se acompaña, pero no sé si vosotros habéis escuchado muchas veces que incluso podemos encontrarnos que en el día a día nuestro, una de las funciones que tienen aparejadas los funcionarios del cuerpo de auxilio en concreto es la práctica de este tipo de actos. De las citaciones, claro. Ellos llevan el texto ya hecho, ¿vale? Que ha sido, si os dais cuenta, baja un poquillo, por favor. Que veréis que la cédula viene firmada aquí, viene aquí firmada, aquí, por el letrado de la Administración de Justicia, ¿vale? Pero el que la practica, que es un poco lo que vamos a comentar, es el funcionario del cuerpo de auxilio. También tiene funciones el cuerpo de gestión, que acompaña y hablaremos un poco de ese concepto de comisión judicial, que van, como digo, en parejas, el funcionario del cuerpo de gestión y el cuerpo de auxilio para determinados actos.
Pero lo más importante es que se realiza a través de este tipo de formato y luego, lógicamente, se entrega, como estamos acostumbrados cuando llega el cartero a nosotros, te entrega bien el de correo, que nos da un gusto, vamos, una cosilla cuando vemos el de correo venir y decir firma aquí, pues nosotros hacemos lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo. Si no acude, tú lo citas para que venga a jugar. Si no viene, hay que ir. Claro. Y va el auxilio. Por ejemplo, aquí en la oficina judicial hay una cosa que se llama Servicio Común de Notificación y Ejecuciones, se llama el SCACE. ¿Vale? Pues el SCACE, ¿a quién encontramos en el SCACE? Pues encontramos a gestores que documentan y a auxilios que notifican. Si no queréis notificar, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Aprobar tramitación. ¿Vale? Quien no quiera calle... Tramitación más tramitar los asuntos. Claro, básicamente. El funcionario de tramitación no tiene que salir a notificar, ¿vale? Yo siempre digo que el cuerpo de auxilio en la práctica son realmente el verso libre de un juzgado, así como los gestores y tramitadores estábamos toda la mañana sentados allí delante de nuestras dos pantallas, dejándonos la vista. El auxilio está más suelto. Y el auxilio, bueno, auxilio está más suelto. a ver las funciones. El cuerpo auxilio está más suelto. No gestionan los procedimientos, no tramitan, tienen otras funciones. Otras funciones. ¿Vale? No quiere decir que no trabajen, trabajan también un montón. Personas trabaja mucho, ¿eh? Son funciones diferentes, ¿vale? Un trabajo más de exposición un poco al público, el auxilio. De salida, el tema de los archivos. Claro, archivos, salida, vistas. Es decir, tú a sala. A la sala solo entra el juez con el auxilio. ¿Por qué? Porque el auxilio es el que lleva el programita de grabación, el conte, ¿no? ¿Vale? Y el auxilio normalmente es el que hace guardasala, un poco el que manda. Por eso el auxilio funciona lo que era antiguamente el agente judicial, es que ya lo veremos, es agente de la autoridad. Bueno, pues... Placa, Eso en cuanto a los actos de comunicación. Luego, 29.30 sería registro civil, nuevamente los tres temas que hemos visto en gestión, aquí serían dos. Y luego el archivo judicial. ¿Eso archivo judicial qué es? Pues, ¿qué hacemos con los expedientes? Que los tiramos cuando un expediente ya no tiene más recorrido, ¿no? Eso tiene un tratamiento. Los metemos en la máquina trituradora y los quitamos de en medio. Pues no, hay una regulación que nos dice que se tienen que archivar. ¿Dónde? Todos los juzgados tienen un archivo judicial. Todos los juzgados. El archivo judicial bueno, los expedientes más cercanos los tienen allí a mano, en el juzgado. Nosotros los tenemos en una habitación. Y los más antiguos están aquí en Caleta, están en los garajes. Ahí en lo que antiguamente había plazas de aparcamiento, tenemos archivos. Cada juzgado pues tiene asignada pues, como una especie de trastero, una estantería. Lo curioso, yo nunca había bajado, este verano bajé, y las estanterías se mueven, claro, tienes que aprovechar el espacio. Hay que darle justo aquello. ¿Tú lo has visto? Sí, yo lo he visto. Aquello todo día. Lo que pasa yo lo he es visto. Tiene una rueda y se van moviendo las estanterías, claro. En poco espacio tienes que meter. Claro, comprimir. Lo que te hace falta, tú sabes, tienes de este año está aquí, pues mueve el resto, una rueda con un volante, se desplaza el resto de estanterías y accede después a ese año y a esa estantería, ¿no? Bueno, pues eso tiene un tratamiento. Cuando salen de la sede judicial, van a un sitio que se llama archivo territorial. Que aquí, ¿dónde está el archivo territorial? El Padul, ¿no? Unas naves, ¿no? Allí, ¿no? Allí con el fuego, que el fuego que se los quema con el archivo. Es que allí vosotros pensar que cuando los procedimientos tienen parte del archivo territorial, lo que se hace, una bifurcación, hay tiene una parte de en Manjaya, en el polígono hay otra división de materiales, porque se divide entre el archivo histórico, entre aquellos procedimientos que tienen un valor histórico y aquellos que no lo tienen. Porque hay procedimientos que tienen valor histórico, es decir, que sirven en este caso para saber con la evolución de la administración de justicia cómo ha recorrido. Entonces, esos procedimientos se conservan. Entonces, pasamos de tenerlo en el juzgado a pasar a otro sitio donde están esperando, como yo digo, lo que se llaman también esas juntas de expurgo, es decir, ver lo que es importante de lo que no es importante cuando ya está archivado. Hay procedimientos que después se seleccionan y se guardan en otro archivo aparte ya, que de manera definitiva esos se conservan para siempre. Y hay otros que no tienen tampoco demasiado interés, cuando ya no tienen ningún tipo de relevancia, que lo que se hace se destruye. ¿Vale? Digo un poco por entender pues todo eso se estudia en ese tema. Lo que son las juntas de expurgo, lo que son también directamente todo lo que es la forma de las nuevas tecnologías de los archivos judiciales, que es lo que se hace hoy en día con el tema del expediente judicial electrónico, cómo se guarda, ¿vale? Este sería el temario de tramitación. José, vale, pues vamos con el... Bueno, lo que deciros es que las pruebas de tramitación eso es lo importante. tenemos
todas el mismo día van a ser, si se aprueba mañana esto por el Ministerio, un tipo de 100 preguntas y un supuesto práctico de 10 preguntas. ¿Vale? 100 preguntas tipo test, supuesto de 10. Eran 20, van a ser a la mitad. Y luego... Un ejercicio de Word, ¿vale? Que en el cuerpo de tramitación vosotros pensáis que lo que se encarga es un poco el funcionario que es toda la mecánica. Ese sí que está todo el día apalancado con el trabajando de más. Y en el órgano judicial todas las funciones tienen tramitar, la propia palabra dice tramitar los procedimientos. Entonces, ha evolucionado conforme, en este caso se va cambiando el tema de la estructura de una oficina judicial. Hemos pasado de que eran pruebas de escribir en un ordenador en tiempo, 15 minutos, un texto y configurarlo y demás. Hemos pasado ahora ya a una prueba en la que lo que da es conocimiento sobre el Microsoft Word. Entonces, una prueba de informática también, un cuestionario tipo test, sobre un texto que presenta normalmente el Ministerio, un documento en el que nos preguntan sobre ese texto, cómo está configurado, qué es lo que le falta, qué es lo que le añade, sobre el requerimiento de un texto en concreto. Es un ejercicio que relativamente se prepara en poco tiempo, ¿vale? El Word no nos lleva demasiado tiempo porque todos más o menos estamos acostumbrados a trabajarlo, es decir, conocemos un poquito los atajos, ahí se suele preguntar las configuraciones, la negrita que si es control N, es decir, que el subrayado control S, la cursiva el control K, es decir, esos atajos es lo que normalmente al ver el texto sabemos si nos lo han puesto y nos pueden preguntar, oye, ¿este texto qué le falta? ¿Qué tiene? Es decir, es un ejercicio, y os digo, con un poquito de... Nosotros estamos acostumbrados normalmente en el día a día, siempre hemos tocado alguno del texto, podemos más o menos adelantar bastante tiempo. Ahí básicamente es teórico, porque el ejercicio de la prueba es muy sencillita, y luego sé que aquí lo trabajamos desde el punto de vista que es eminentemente práctico. Mucho ejercicio, mucho trabajo, os damos también esquemas con los atajos principales de lo que nos vienen los requerimientos, lo viene a preguntarlo, y una cosa importante para que lo veáis. El año pasado fue ya la primera prueba que nos pusieron de Microsoft Word, ¿no? Vale, pues para que lo entendamos todos. Todos los alumnos que fueron de este centro a hacer el ejercicio de Word, todos aprobaron el ejercicio, todos, y el último, ¿no? Todos. Estamos hablando de... O sea, que aprobaron el anterior también. Claro, claro. Pero todos los que fueron, me refiero, y estamos hablando de cerca de 60 y tantos alumnos que fueron, ¿no?, al último ejercicio. Me refiero, todos aprobaron, ¿no?, el ejercicio de Word. ¿Qué quiero deciros con eso? Entre todos, pues que evidentemente todos los ejercicios que se trabajan lo hacemos desde el principio un poco para llevar allí con la expectativa de... ¿vale? Esos que fueron a tramitación pues eran también gestores. Había gestores que también, lo que hemos comentado antes, un funcionario, un compañero del cuerpo de tramitación, que los que están preparando también gestión, firman también tramitación o auxilio, pues, ¿vale? Digo todos. Y algunos aprueban las tres, algunos tenemos... Sí, mucho. Quien está preparado para gestión lo está para tramitación. Yo digo que IMA es algo recurrente. Llevamos ya unos años, un año en el que nos pasa, y además, ya es lo que ha dicho José antes, no solamente que gestores aprueben hacia abajo, sino que tramitadores aprueben las tres. El que está en medio aprueba las tres. Bueno, el que aprueba las tres entiendo que se presenta al máximo, ¿no? Que se presentan los tres, pero su idea es el máximo. No, como te he dicho antes, los tramitadores que no iban a gestión y que lo hacen y se encuentran que están en tercero. Fueron 12, fueron 12, no fue uno, no. Sí. Fueron 12 entre los dos grupos. Que el año pasado, es decir, que en ese aspecto hay muchas veces que, claro, vosotros pensáis que los ejercicios son casi a priori muy parecidos. Es decir, el cuestionario tipo T son 100 preguntas. Son las mismas 100 preguntas, de los mismos temas más o menos de contenido. Luego el segundo ejercicio, un cuestionario, un supuesto práctico. Cada vez se trabaja también mucho en gestión y se trabaja también mucho en tramitación. Por lo tanto, claro, esos dos primeros ejercicios son casi primos hermanos. Pero luego la diferencia antes había más diferencia entre ejercicios. Antes en tramitación tenía una prueba de micrografía, que ya la hacía distintiva al resto de cuerpos. En gestión había un desarrollo escrito de 3 temas de GIAS 2 y tenías que leerlo además, y eso también lo hacía distinto. Y ahora es que me dice, ¿qué diferencia hay entre gestión y tramitación? Pues casi ninguna. Lo que las 5 preguntitas cortas y la prueba de Word, cada vez se parecen más. Van queriendo agilizar el proceso. Al final, yo creo que con un examen te vas a examinar de las 3, Javi. ¿Me sigan así? Claro. Con un examen te vas a hacer los 3 cuerpos. Bueno, auxilio judicial. Ya que estamos con el tipo de examen, en el auxilio judicial, ¿qué tenemos? Un tipo de 100 preguntas y 2 supuestos prácticos de 40 preguntas. ¿Vale? Aquí es donde parece que no va a haber modificaciones. Como ya se hacía el mismo día, todo, auxilio judicial ya desde el año 2010 se hacía todo el mismo día,
porque no van a tocar ni una coma. En auxilio solamente son dos exámenes, 2 ejercicios. El resto, gestión son 3, tramitación son 3, auxilio son 2. ¿Y para auxilio tengo que estudiarme todo eso? Sí. Claro. Todo, tramitación, gestión. No. Estos son los temas de auxilio. Lo que pasa es que, te digo, volvemos al mismo tema, que engañan. Vale. Pero hablamos ahora, vamos a hablar de los temas y parece que son menos y demás, pero que te No. digo que nosotros engordamos un poco. Porque digo, estoy viendo gestión, estoy no sé qué, digo, que Sí. no estoy viendo nada, digo, a ver si Bueno, estoy pues yo- auxilio era lo Vale. que hemos comentado antes, un C2 de la administración, ¿vale? Con un grado escolar a priori como titulación podemos acceder a esta oposición o equivalente. Y básicamente son lo que comentaba antes, los antiguos agentes judiciales, los que practican las notificaciones, son los señores que después van al tema de los embargos y demás, están allí los primeros, tienen unas funciones también, ya os digo, muy importantes, ¿eh? Porque sin un auxilio realmente hoy en día, un órgano judicial la verdad que no funciona, ¿no? El programa, para que lo entendamos, pues, y por no repetir, los 15 primeros temas, y exactamente igual que hemos comentado en lo de gestión, y exactamente igual que hemos comentado, para que veáis que son los 15 repetitivos temas primeros que se repiten también para la oposición de auxilio, y a partir del 16, como hemos comentado antes en la prueba de tramitación, entramos con los declarativos. Civil es el 16 el mismo que tramitación, el 17 igual, ¿vale? El 18 y 19, bueno, aquí lo que te quitan... Es el tema 18, que es el... Pero no te lo quitan, porque No. el tema 18 te lo meten en el 16. ¿Veis? Lo que tenéis procesos especiales, ellos cogen aquí y te meten en el 16, especial en referencia matrimonial, monitorio, requerimiento, hacen una fusión de temas. No tiene un tema menos, no. Tiene un tema 16 más amplio, porque te han metido el 18 de tramitación. ¿Vale? Vosotros, los que vayáis a auxilio únicamente, realmente os vais a encontrar con el temario de tramitación. Digo, para que lo tengáis claro, ¿vale? No es que tenemos, José Javi, tenemos el temario de tramitación, ya. Porque es que es el mismo. Si lo que hacen en auxilio es fusionar. El único tema realmente que no te tienes que estudiar es el tema de los recursos en auxilio. Los recursos es el que no entra por ningún lado. Ojo, pero lo han preguntado, ¿eh? Además, se impone esa pregunta y el tribunal dice que el proceso empieza con la demanda y termina con el recurso. O sea que te lo vayas a estudiar, porque ha caído. Te lo han preguntado. Sí, esa era un poco la idea que hemos comentado antes. Entonces, nosotros en auxilio, fijaos que los procesos penales, es que si os dais cuenta son muy pillos, ¿no? Baja un poquito más, digo para que... Perdón, está aquí. El tema 18, para si os dais cuenta antes, decíamos que el mismo tema en penal se dividía en dos partes. Decíamos que era ordinario por un lado, abreviado, jurado, ¿no? Y luego el otro era leve, rápido, tal. Pues aquí te lo meten todo en la misma línea, el mismo renglón. Tema 18, ordinario, abreviado. El juicio sobre delitos leves y jurado, es decir, el jurado que estaba aquí y los delitos leves. Y ahora después meten y dicen una especial mención a los rápidos, es decir, realmente es lo mismo, pero que lo han hecho, cambian un poco el nombre, pero realmente el contenido es muy similar, ¿no? Entonces, en el resto de temas exactamente ocurre igual. Fijaos, también igual un tema nada más que dedicado a los procedimientos contenciosos administrativos, otro dedicado al proceso laboral y muy similar, ¿verdad, José? Que es lo que estábamos comentando antes. Muy registro parecido. Civil y archivos judiciales. Ya digo, el único, analizando con lupa, recursos. Es lo único que no entra. Lo demás, igual, ¿vale? Claro, que vemos 26 temas y a priori nos llama mucho la atención porque dice, verdad, que bastante más seguido, no son los 31 que hemos comentado antes, no son los 68 que hemos visto antes de gestión, ¿verdad? Pero realmente luego al final nosotros lo que hacemos de alguna manera es cubrir, básicamente, después de la experiencia de todo este tiempo, todo lo que es las posibilidades y las perspectivas de lo que después nos vamos a encontrar, ¿vale? Bueno, una muestra un poco así del material, ¿no? Por ejemplo, el tema 16, pues bueno, pues van a encontrar pues con el temario, que se funda en el derecho positivo, en la legislación. A nosotros nos gusta distinguir comentarios de artículos, entonces todo lo que sea articulado siempre lo voy a encontrar pequeñas esquemillas, ¿no? Y nos gusta poner lo importante en negrita, ya lo que tenéis que memorizar es lo que está en negrita realmente, es la clave del texto. Y el artículo, lo literal siempre va en cursiva. Hay que distinguir siempre la cursiva de los comentarios. Lo que te van a preguntar es el artículo. De los comentarios nuestros, ¿vale? Para explicar un poco la materia y demás, pero para que son nuestros, ¿no? Para el entendimiento, ¿vale?
Bueno, pues todos los ejercicios van acompañados siempre de, pues, de mucho material que son, trabajamos test así abiertos donde planteamos un poco de forma genérica todo y lo hacemos también trabajando cada tema artículo por artículo, es decir, que vosotros empollando prácticamente los test de artículo por artículo, al final tenéis en vuestra cabeza el tema. Vamos escribiendo artículo por artículo. Es una ¿vale? base muy sólida. El trabajo de hacerlo así es porque conlleva no solamente el tema del estudio, sino lo que normalmente se hace hacer un barrido de todos aquellos artículos que después leéis, y os lo digo de verdad, luego te encuentras que la mayor parte de las preguntas que se han hecho, incluso aunque no se hubiesen visto, dice, esto me suena de haberlo visto. Es decir, yo aunque lleve, la referencia la tienes porque muchas veces, lo digo, se aciertan cantidad de las preguntas que vais a hacer vosotros en clase, muchísimas preguntas, después llegaréis y diréis, joder, si es que es casi copia literal en el examen lo vais a encontrar, ¿eh? Sobre todo pues, porque es el trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo en el que se desmenuza la ley, se trabaja en este caso primero, lógicamente, artículo por artículo, pero no solamente eso. Aparte de eso, lógicamente después se hacen preguntas combinadas y una cuestión muy importante y además muy interesante también que nos fija el tipo de formato de la pregunta del tribunal, que son las preguntas oficiales. ¿Verdad, José? Que también las hacemos. Hay que hacer, ¿no? En este caso, Recuperamos. un examen de preguntas oficiales en el que se recogen pues, las preguntas que por materia también, que todos los años se vienen presentando por parte del tribunal, sacada por tema. Entonces, lógicamente también te da un plus en el que tú ves no solamente lo que la ley, sino no solamente también lo que los test generales que se puedan hacer, sino ya más allá también las preguntas oficiales que el tribunal ha puesto de cada uno de los Muchas temas. veces nos preguntáis, oye, ¿qué cae? ¿Cómo preguntan? No os preocupéis, lo vais a tener. Os recuperamos todas las preguntas oficiales por tema. Luego haremos también ejercicios tal cuales de cada convocatoria, pero íntegros, ¿no? Con todos los temas. Pero os recuperamos por tema. Del tema 16 que es importante. Pues mira, desde el año 2007 al 21 han caído todas estas preguntas, que son tanto como 127. Para que veáis un poquito dónde ¿Vale? está el formato de la pregunta, se indica Ponemos dónde está la parte el del año. orden y luego la referencia del examen de la convocatoria que obedece cada uno. Auxilio del año 2021. Ahí vais a encontrar gestión, por ejemplo, año 2019. Tramitación del año 2020. Entonces, en una materia, las preguntas oficiales no solamente son las que hemos comentado antes, sino las que vienen en concreto, pues lógicamente, mira esta, por ejemplo, gestión incidente del año 2019. Entonces, esta era la que tenemos aquí, por ejemplo, la 124. Pues este es un examen que hubo, ¿vale? Adicional, que también se extraen las preguntas aquí para que después se tengan por bloques cada uno de los que hemos tenido por cada uno de Es los temas. importante, muchas veces los componentes de los tribunales se repiten. Igual el del año 20, ahora, este año, fue también presidente en el año 14. Pues miramos, Javier y yo nos sentamos, ¿qué preguntó este tío en el año 14? La cabra tira al monte, hemos dicho antes, ¿no? Sí, y es verdad que son preguntas muy recurrentes y la verdad que luego lo vas viendo y dices tú, no lo puedo creer que cuando haces la recopilación de las preguntas oficiales, dices, esta misma pregunta ha sido preguntada este año. Es decir, da la sensación que el tribunal ha cogido algún año, algún ejercicio anterior y ha dicho, a ver qué preguntaron mis colegas hace un par de años y conmigo. No se complican la vida. Ellos tienen, igual que nosotros tenemos acceso a exámenes oficiales, ellos también. Entonces, pues bueno, no se complican, hoy tiran de un poco archivos y estas preguntas oficiales pues han caído, podéis encontrar en el examen de este año nos podemos encontrar pues sobre las 100 preguntas que 30, 40, 50, la mitad del examen ya han sido preguntadas el año anterior. Que cuidado con esto, no estamos diciendo, oye, la oposición en las preguntas oficiales, no. Las preguntas oficiales es una referencia y el estudio es el tema. ¿Vale? Que nadie se engañe, nadie se vaya aquí. Sobre todo, tenéis la tendencia en las últimas semanas de achacaros con preguntas. No. Eso no. A las últimas semanas, cuando llegue el momento, insistiremos en esto, hay que estudiar, hay que repasar, hay que leer mucho, hay que refrescar conocimientos. No hay que memorizar preguntas tipo test. Preguntas tipo test complementan al estudio durante toda la preparación. ¿Vale? Y las voy a tener a vuestra disposición desde el principio. ¿De acuerdo?
pero no lo sustituyen, que es lo más importante. Digo un poco porque... Correcto, Efectivamente. nos sirven también para luego, básicamente, cuando uno lo hace, fallar mucho, de que aquí se trata de la posición de primera, equivocarse a una barbaridad, ¿no? Pero luego, poco a poco, ir eliminando todos esos fallos, ir reduciendo cada vez más, porque ya, aparte de tener más conocimiento, ya tiene uno también más trabajo hecho, y evidentemente con eso vamos consiguiendo, pues lógicamente acercarnos más al objetivo, ¿no? Es decir, que ya la materia controlada, no solamente entendida, que es un poco la diferencia, y eso sí que quiero recalcarlo ya ahora en el momento, porque yo creo que nosotros hemos comentado un poquillo el material también, lo que se hace, pero sí que, digo un poco por el comentario, lo que nosotros trabajamos mucho, y en ese aspecto queremos ser bastante claros desde el principio, es que a nosotros nos gusta también que lo que básicamente cosas que nos diferencian de los demás, más allá también de lo que hemos comentado, el material de la plataforma, que ahora comentaremos también eso. Nuestra metodología básicamente consiste en explicar, y os vais a encontrar que no solamente, es decir, el tipo T, es verdad que uno, siendo, como yo digo, como teniendo una memoria que es capaz de... Pero el problema de los supuestos prácticos no funciona así. Porque los supuestos prácticos van sobre lógica, sobre preguntas, en las que el tribunal argumenta, y las preguntas de gestión en las que vienen, estas en concreto, vienen relacionadas y tienes que, como yo digo, le gusta preguntar cosas que van encadenadas una con otra, ¿no? Es decir, no vale, no basta con eso. ¿Qué es lo que ocurre a nosotros? Pues que José, aquí donde está, es muy cansino, yo exactamente igual, y lo que hacemos es explicar todo mucho. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando llegamos a los supuestos prácticos, nosotros sabemos que el que está en supuestos prácticos, os lo digo, tenemos la referencia de que casi seguro que la oposición se la va a sacar. Y de hecho es muy normal que nos encontramos alumnos de otros centros que luego vienen a última hora a nosotros para intentar llevar el tema de los prácticos, porque claro, tú tienes cosas que llevas y te la aprendes de memoria. El tipo T, lo digo, quizá lo puedas salvar con un poquito de suerte, que vengan las preguntas muy planas, una referencia muy legal, que no meten negativas, que eso también se trabajan, ¿no? Pero la diferencia básicamente está en eso, en que nosotros no solamente es que te lo aprendas, sino también lo más importante, que lo comprendas, porque esa es la base para tú después ir con solvencia y con seguridad, es decir, que el supuesto práctico me podrán intentar, pero por lo menos entiendo lo que me están preguntando, sé de lo que va, ¿no? Que es un poco la gran diferencia del tipo, del aprendizaje tipo autoescuela, que está muy bien, tipo autoescuela me refiero, te sientas, empiezas allí a darle clac, pero realmente la cuestión está, hemos hablado... ¿Quién te explica? ¿Quién explica las cosas? Tú tienes una memoria, es decir, aprendes a hacer test como cuando estábamos sacándonos el carnet de conducir del coche, pero la cuestión está, ¿sé realmente de lo que va? Porque a pique que me cambien un poquito el sentido, y ya os digo, eso no es válido. Para el primero podría ser, pero para un supuesto práctico no. No. Esa es un poco donde está el... Si no hay una explicación, un entendimiento, el Ejemplo... supuesto, bueno, el tipo test en memoria, literal, bueno, bien. Pero cuando tú tienes que aplicar, es un supuesto práctico. Si las bases no las tienes, no son sólidas, no hay una explicación, pues es difícil. Bueno, luego aparte esquemas, luego aparte, bueno, se nos ocurren muchas cosas, ¿no? Durante la preparación. Y tenéis una planificación siempre, ¿no? Nos gusta siempre planificar el estudio por cada 2 meses. Pues mira, la clase del 3 de mayo, del 10, del 17, para que tengáis una organización, ¿vale? Que sepáis, pues mira, este mes vamos a ver esto es todo lo que tengo, mi objetivo es durante este mes. Y lo hacemos siempre, ¿no? Bimensual, para que sepáis cuáles son los objetivos. Claro, eso nos ayuda mucho a centrar un poco el estudio, porque un poco se organiza, es decir, yo sé más o menos aproximadamente por dónde va. Luego, evidentemente, hay veces que se avanza más, hay veces que se avanza un poquito menos, pero tenemos más o menos una planificación en la que vamos un poco cumpliendo, se intenta cumplir básicamente todo lo que venimos, porque es el objetivo, la materia está estructurada de tal paso en el que vayamos cumpliendo metas y vayamos cumpliendo pasos para poder llegar lógicamente a destino, que es la preparación del examen con algún repaso dado, lógicamente, de la materia. Siempre tenemos los movimientos en el que el Ministerio, bueno, publica antes, publica después, ¿no? Pero la planificación la trabajamos siempre para llegar, lógicamente, con todo el temario visto y, evidentemente, Y repasando, trabajado, importante el repaso continuo. Por eso, si os dais cuenta, fijaos en la preparación, como estamos comentando, daos cuenta de dónde estamos hablando. Aquí ya en mayo del grupo que tenemos hablamos del tema 21, del tema tal, si os dais cuenta el tema del 21, pero fijaos qué detalle viene aquí. ¿Qué hacemos ya también a su vez? Repasarlo anterior. Sí, siempre, vamos trabajando siempre hacia adelante, pero sin olvidar nunca lo detrás, porque vosotros recordad que al final la oposición es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, el temario siempre tenemos que hacerlo circular. El temario no son temas que vamos estudiando, lo vamos dejando y lo vamos dejando en la mochila, no, tenemos que ir siempre llevándolo
Y siempre lo que es el primer tema siempre tiene que ser el último y al revés. Y el último tema tiene que ser el primero. Y vamos dando siempre vueltas. Entonces, vamos avanzando, pero vamos también repasando, lógicamente, para no perder el combat de lo que hemos visto anteriormente, porque tenemos que ir viendo, ¿vale? Eso es un poco también la lógica de la planificación para que la tengáis ahí. Bueno, pues yo creo que he explicado los tres cuerpos, he visto un poco el material que utilizamos, cómo lo hacemos. Insistimos, todo el material es nuestro. Nosotros no copiamos a nadie, más bien nos copian. Todo lo que hacemos es nuestro, lo sacamos de nuestro día a día. No entra tal, a Javi le entra en penal tal, a mí me entra en... pues lo cojo, me gusta, lo adaptamos y lo ponemos aquí para vosotros. Trabajamos para vosotros. Todo lo que os vamos a ofrecer es grabación nuestra, ¿vale? Así que si en un momento hay alguna rata, la culpa es nuestra, ¿vale? Correcto. Sí, eso es así. Como se dice, al que amasa todo le pasa, Vale, ¿no? vale. Pero que esas cosas pasan. Pero es cierto que la ventaja que uno tiene con respecto a esto es que está basado sobre todo mucho en la experiencia de lo que tenemos, ¿no? No, hombre, Y coincide mucho después con los requerimientos del tribunal, porque vosotros pensáis que el presidente del tribunal es un juez magistrado también normalmente está a pie de obra. Y se está en el día a día. ¿Y qué examen pone? ¿Qué cosas pone? De las que controla, de lo que hace. estamos en el servicio activo los dos. Nosotros no somos preparadores como muchos que, bueno, pues, se piden su excedencia y preparan mañana, tarde, noche, fin de semana, festivo, agosto. Bueno, agosto no preparamos nosotros, ¿no? Sí, Tengo que decir que, ¿qué pasa? Cuando uno está en situación de excedencia, pues se aleja un poco del día a día eso, lo dice Javi, a pie de obra, ¿no? ¿Vale? Nosotros estamos los dos en servicio activo, sabemos qué está pasando cada día en la práctica judicial, ¿no? Y afecta mucho. Y- Hay y- temas, por ejemplo, que luego nos afectan. El tema de las novedades, por ejemplo, de oficina judicial, todo ese tipo de cuestiones, luego siempre las intentamos trasladar porque el conocimiento más cercano. Las explicaciones, por ejemplo, que se dan, se basan mucho. A mí me gusta mucho una que hace José, que enseña mucho el registro civil con fotos y con tal del registro civil. Qué mejor que traerte un documento del registro civil para que tú entiendas una hoja del Cuando registro vas civil. allí, veas... Claro, Es que es te explico. lo más fehaciente, es decir, que tú puedas en un momento dado, el tema del juicio rápido, acompañarle un acta de la que tenemos una conformidad con un detenido, enseñarle allí un acta a los alumnos y decirle esto es lo que nosotros, un documento en lo que trabajamos, ¿no? Básicamente nos ayuda a comprender. Y ese tipo de trabajo es muy bueno también porque al estar, como yo digo, pendiente, conoces, te llega absolutamente todo lo que hay, todas las novedades, todos los cambios. Y eso nosotros lo trasladamos de manera inmediata también a nuestros alumnos, ¿no? Un poco la idea, ¿vale? Bueno, luego, ¿qué plataforma vamos a tener? Vamos a tener, yo creo que en la actualidad la mejor plataforma académica que hay, que es Microsoft Teams. Esta herramienta nos permite, pues, aparte de que puedes ver la clase en directo, nos permite tener las clases grabadas. Pues este año la han tenido prácticamente, la han tenido todo el año. No sé cómo, imagino que este año lo harán igual, ¿no? Nos permite coger el material, nos permite que podéis integrar, vosotros, tú puedes hacer una videollamada a tu compañera, ¿eh? Nos podéis hacer las dudas en grupo, podemos hacer videoconferencias individuales para si tenéis alguna resolución de dudas, ¿no? ¿Vale? Y para las clases en directo, bueno, sin duda es la mejor plataforma, no tiene nada que ver con Zoom ni con cuál es la otra que hay, no sé, hay varias, no tiene nada que ver. Nosotros tenemos la ventaja o el inconveniente, digo un poco siempre buscando eso que nos gusta, la clase presencial. A nosotros nos gusta esto. Ya es que nos gusta esto. La pandemia, hombre, nos sirvió las herramientas para seguir preparando a los alumnos y de hecho pues, acabamos la pandemia y los alumnos nuestros examinaron con muy buen resultado porque no dejamos, gracias a la plataforma, no dejamos de trabajar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que buscamos con esto y lo que comenta José? La mejor herramienta de las dos cosas. Es decir, nosotros nos gusta la clase presencial porque nos gusta detectar también la cara con la que tú traes hoy diciendo tú has estudiado o no has estudiado, ¿no? Eso vale, porque claro, cuando tú te conectas y ves una foto ahí que es un perro, el perro está precioso, está buenísimo, pero yo no sé realmente cómo estás tú hoy en el día. Sin embargo, aquí nos gusta porque es más fácil también incluso las dudas en un momento dado que te vienes aquí, entender, preguntar, oye, mira esto. Nosotros somos de esto, de clase presencial, ¿vale? Nosotros somos de esto. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho también? Incorporar a esto lo mejor también de las nuevas tecnologías, que es no solamente eso, sino lo que está comentando José, explicaciones en pizarra, diagramas, dibujitos, esquemas, explicarlo.
Y esa es la ventaja después de poder dejarla grabada, porque luego tú puedes, muchas veces hay días en los que puedes venir y nosotros aconsejamos que vengáis, sinceramente. Mira, Porque decir, creo que al te hilo de molestas. esto, es habrá un poco- clases también online, quiero decir, que habrá, por motivos de trabajo, que algunas clases Sí. serían online. Eso también tenemos que decirlo desde el principio, imagino que lo habrán dicho ya, ¿no? Cuando dando la información, ¿vale? Que habrá Sí, sesiones. normalmente va a ser 50-50, ¿vale? Pero la gran ventaja que vamos a tener con esto es que en un momento dado que tengamos la dificultad o el día que no puedo, pues bueno, estoy en casa, estoy incluso con el móvil, que estoy haciendo algo, me pasa cualquier cosa, estoy con mis auriculares o algo y estoy en clase. Que luego ese día por circunstancias X, porque nos pasan a todas circunstancias de la vida y no puedo, pues no pasa nada, al día siguiente la visión. Y luego que me ha surgido una duda del visionado, ¿qué hago? Javi, mira, que no he entendido esta explicación de este tema, tío, que no lo he cogido. Volvemos al tema, hablo contigo, te lo explico, hablamos con eso. Es decir, el trabajo que lo que se intenta, ya os digo, implementar, ¿vale? La herramienta de cara a facilitaros sobre todo el trabajo y el apoyo vuestro, porque ya tenéis el material también subido, después poco a poco vais recogiendo, vais descargando todo lo que vamos subiendo, que son archivos en PDF, los test con las soluciones, los temarios, las actualizaciones de los temas, todo se sube en cada semana con su carpeta estructurada por semana. Evidentemente luego tiene un buscador también la plataforma muy bueno. Oye, que no encuentro el tema 10, pues pones tema 10 arriba, pues te sale dónde está. Es decir, es fácil de localizarlo, aunque a priori no lo podamos tener. Es decir, es una herramienta ¿verdad? Que bastante completa lo que es la plataforma que tenemos, ¿vale? Se puede incluso entrar en directo, hoy estamos comentando aquí, entrar por aquí y hacer una consulta. Oye, que hay algunos que tienen mucha gracia y me gusta. Javi, perdona, y escucha todo el mundo que en silencio, ¿no? Pues se escucha, parece que está un ente que está hablando ¿no? por aquí. Pues esas cosas, la verdad que luego ayudan mucho, ¿no? Pero la ventaja de cuando estamos aquí es un poco el ambiente, digo, de hacerlo, de ver un poco al que tenemos siempre en el día a día, ¿no? Que es un poco también la base, ¿no? Bueno, ¿qué más nos queda? Nos quedaría únicamente comentaros un poquito el tema para que tengáis siempre toda la información, ¿eh? Otra cosa que a nosotros nos gusta siempre es todo lo que tengamos, nos enteremos y demás, siempre va a estar a vuestra disposición. Me refiero, comentaros una cosa muy importante. Estas oposiciones somos cuerpos nacionales, pero ojo, nos podemos presentar por comunidades autónomas, ¿vale? Porque en justicia hay algunas comunidades autónomas, no todas, que tienen la transferencia en materia de justicia y esas establecen para su territorio en concreto unas plazas y demás, ¿vale? Se reservan para cada comunidad. Entonces, las comunidades autónomas, cada una tienen sus propias plazas, las sacan, ¿vale? Hay plazas que tienen también, que van a lo que se llama territorio ministerio, que son aquellas que no tienen las transferencias, que las controla el Ministerio de Justicia, por ejemplo. Andalucía tiene plazas específicas aquí en Andalucía. Lo más cercano que tenemos nosotros, Extremadura, Castilla-La Mancha, todo lo que es la zona de las Castillas, como le digo, la zona de Murcia, Ceuta, Melilla. Ceuta, Melilla, órgano central del Tribunal Extremadura, Supremo, ¿no? la Audiencia Nacional, Extremadura, toda la parte, el bloque, ese es territorio ministerio, ¿vale? Eso se llama territorio ministerio. Luego, Madrid, comunidad autónoma, tiene plazas propias. Comunidad Valenciana, tiene plazas propias. Canarias, plazas propias. Baleares, es territorio ministerio. Es decir, luego nosotros podemos optar por dónde nos presentamos. Y ahí depende un poco muchas veces, pues como pasa como con todo, quién tiene carga, quién no tiene carga, quién quiere hacer turismo judicial, que está estupendo, porque nosotros tenemos una ventaja que cada 2 años podemos estar pegando saltos y visitar toda España trabajando con esto. Sí. Hay muchos compañeros que lo hacen. He tenido alumnos Muchos, que... creedme que esto que estoy diciendo se hace muchísimo, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? Sí, tenemos una gran ventaja, porque somos cuerpos nacionales. Ese cuerpo nacional, aunque yo me presente en una comunidad autónoma en concreto, luego puedo pedir traslado en todo el conjunto del Estado. Es decir, aunque sea territorio ministerio, aunque sea la Comunidad Autónoma de Cataluña, aunque sea País Vasco, aunque sea Galicia. Tenemos hasta ¿vale? gente que aprueba por Cataluña, que tiene pensado venirse en primer concurso para acá y no se viene. Y si quieres. Se Y queda se allí. queda. Pues que Ya. lo que tú crees que, joder, ahora pues bueno, pues igual encuentras allí lo que Pero tu vida está allí. Porque sí que es No, importante ¿sabes? que sepamos que cuando hablamos de las plazas, luego se dividen, ¿eh? Se estructuran cada comunidad y solamente podemos concurrir por un ámbito. Eso es importante. Solo por uno. Ese Tú año, tienes que elegir y por oposición. Bueno, tienes que elegir si es Cuando ahora cuando Ministerio, salga la convocatoria, una comunidad autónoma. tienes que elegir ministerio o comunidad. ¿Vale? Puedes Que en mi elegir- caso, yo lo tenía claro, Son lo tenía. convocatorias distintas. ¿Qué? Son convocatorias distintas. No, No, es la misma todo convocatoria. Es la unificado. misma convocatoria. Sí. Pero tú en esa convocatoria tienes que decir, quiero concurrir por ministerio. Y tu ministerio pues te podrá examinar
Murcia, que es lo más en cercano. Murcia, en Ciudad Real, ¿no? Sí, hay Albacete sede en también Albacete, tiene en Albacete, sede. donde está la gerencia en Albacete. Madrid, te puedes ir a Mallorca, Melilla, Ceuta, ¿vale? O mira, voy por Andalucía, yo no me puedo mover de aquí, me voy por Andalucía. Pues nada, pues a Sevilla. Pues Eso a mí se se llaman las plazas que hay para Sí, cada sí. uno. Sí, No os sí. preocupéis, cuando salga la convocatoria, cuando veamos el Se número de estudia, plazas, estudiamos la convocatoria de todos los os territorios decimos, y más o menos mira, esta siempre. fue la nota de corte del año pasado. Esto fue el número de aspirantes. Siempre se pueden predecir un poco el número de aspirantes, ¿vale? Siempre. La que más plazas va a tener es la que más aspirantes tenga, ¿no? Es decir, si en Ministerio salen 1.200 y en Andalucía salen 400, evidentemente el Ministerio tendrá más aspirantes que el resto, ¿no? Claro. Ya os indicaremos. Esto cuando llegue el momento de la convocatoria, os diremos, pues mira, en función de esto, bueno, esto es lo que pasó el año pasado, y a cada cual en función de las circunstancias personales Que cada uno decida. ocurra. Hay a lo mejor personas o compañeros que dicen, bueno, yo de todas maneras incluso que no me quiero mover de Andalucía, pues Andalucía. Pues totalmente de acuerdo. Hay compañeros también que dicen, bueno, pues mira, me no importa este año probar, y que se puede hacer diferente, prefiero gestión, yo puedo ir, por ejemplo, firmar gestión por Canarias, tramitación por el Ministerio y auxilio por Andalucía, que puedo jugar con eso. En función de las plazas, cada uno elige el ámbito y cada oposición permite que cuando uno echa y firma la instancia, concurrir por el ámbito donde sea, es decir, donde uno quiera, ¿no? Y eso es un poco también, bueno, hay algunas veces que se intenta discriminar, pero una de las cosas que es interesante que ha establecido la resolución esta que mañana se va a negociar, digo, que está pendiente de que salga, es que se establece una nota mínima de corte siempre ya para todos. Hablan ya del tema del 36 puntos, sobre la base de que es el 60%, con un límite de 8 opositores por plaza. Sobre 100, 60 netos. Vale, me refiero que se está intentando un poco intentar eliminar alguna diferencia que pudiera haber en cuanto a notas de corte en un territorio con respecto a otro, porque se intenta unificar en todos ellos, ¿no? Se intenta unificar, la mayor parte de los procesos van, pero sí es cierto que ha habido algunas diferencias en algunos casos en el que hemos tenido, por ejemplo, en Cataluña hay mucha gente, hay una avalancha de opositores de Cataluña y te encuentras que el nivel en Cataluña sube. Cuando antes, a lo mejor hace 4 días, en Cataluña se aprobaba como digo casi que con la gorra, ¿no? Pues eso se está intentando de alguna manera que independientemente de dónde concurra uno, más o menos intentar equilibrar que las notas de corte sean lo más similar posible y no haya diferencias muy grandes entre territorios, ¿no? Entonces, esa nota de corte quiere decir que los que aprueben son los que tienen plaza, no hay bolsas, no hay... Sí, sí. Y este año otra gran novedad, sí. Bueno, sí lo hay siempre. Es decir, con que nosotros aprobemos un ejercicio, el primero, ya tenemos casi acceso a la bolsa de toda España. Andalucía, porque el requisito previo ahora es aprobar el primer ejercicio. Pues una de las grandes novedades que tiene el borrador que veremos si sale o no, es que van a establecer después de los opositores un listado en el que van a sacar un listado de todos aquellos opositores que ellos entienden del Ministerio, porque estamos hablando de competencias que están atribuidas a las comunidades autónomas, que pueden integrar la bolsa de interinos. La cosa que viene recogiendo en el texto, que lo van a hacer este año. Un listado de interinos, pero con carácter general del Ministerio, que no teniendo competencias para ello, van a establecer básicamente una especie como de recomendación de listado. No, ocurre que primero aprobar, si con que tú hayas aprobado un ejercicio da igual la nota. Y esto es una cosa muy interesante, da igual el territorio, por donde haya ido. Aquí cuando salga la bolsa de Andalucía, al día siguiente, directamente puedes echar. Mira, está habiendo llamamientos de interinos en Granada estos meses, no decir ya más de un año, que quedan desiertos. No cubrimos las plazas, pero... Que quedan desiertos porque están vacías las bolsas. Entonces están tirando, cuando en el examen de gestión, los que habían pasado, se hizo en el propio examen una lista de reserva. Es decir, los que habían pasado el examen se podían meter en una lista. Y están tirando de ella. Tenemos un montón de chavales que estaban en esa lista que están siendo llamados, pues, incluso sin esa lista, tirando también de gente del SAE. El SAE. Acudiendo al SAE. La mejora de empleo, demandante de empleo, en tu perfil un poco ajustado, ha habido llamamiento aquí en Granada. Sí, eso lo hacemos. Esto nunca ha pasado. Eso dice mucho del momento, de muchas bajas, mucha necesidad y creación de muchos órganos nuevos. Bueno, muchos. Algunos este año ha empezado aquí en Granada el Social 8, va a empezar cuando el año anterior, donde yo vine, el Mercantil 2, ahora se va a crear la Instancia 20. La creación de un órgano supone una media pues, entre 7 y 10 funcionarios. Si eso lo extrapoláis a nivel nacional, que a nivel nacional se crean
40 órganos, estamos hablando de 400 plazas nuevas, Todos los años. todos los años. Sin quitar, lógicamente, lo que estamos hablando de vacantes, las jubilaciones, la Claro. excedencia, la gente también... bueno, Es decir, pues, cada mucha día hay gente. más litigiosidad, cada día. Es decir, todavía no llega el momento, no, es que vamos arrastrando procedimientos anteriores, los que van surgiendo, y la gente cada vez litiga más, ¿vale? Y cada vez hay más juzgados. Aquí en Granada teníamos hasta el 18 hasta el 17 hace nada, ¿no? Sí, lo que Y hemos ahora pegado se el está hablando saltito- de 20. Hemos pasado al saltito del 18 al 19 y ya vamos por el 20. Me refiero que, lógicamente, todo eso se mida y se mide, y ahí es donde un poco se detecta también la necesidad del volumen de trabajo de todos los órganos. Para ejemplo, hay una idea, en Madrid, el otro día hablando con un compañero, estábamos hablando de primera instancia 120 y tantos. 120 y tantos juzgados en Madrid, pero comunidad autónoma. Aquí en Canadá estamos hablando de 20, para ver un poco el volumen que se maneja por allí, ¿no? Aquí estamos ya a un nivel donde físicamente nos falta espacio ya. Efectivamente. Falta espacio en la Caleta, falta espacio en Plaza Nueva. ¿Por qué? Pues porque se van creando nuevos órganos, porque se va ampliando la plantilla. Es decir, hay plantillas ya donde se están... La mayoría, el modelo tipo de oficina, de órgano, pues está siendo 4 gestores, 5 tramitadores, 2 auxilios. Estamos hablando de 11 funcionarios por juzgado. Si ese esquema es el que se va a llevar todo, pues se va a necesitar mucho personal. Bueno, pues yo creo que... La gente que queréis preguntar alguna Si cosilla. hay alguna cosilla que tengáis que preguntar. Horarios, cosas. Deciros que vamos a empezar el día 5 de octubre, Sí, eso me lo sabía. ¿vale? 5 de octubre, primer miércoles, que esa sesión va a ser La idea presencial, se supone que ¿vale? tramitación, auxilio, el que tú vayas a poner. Va a ser los miércoles. Los miércoles por la tarde. Los miércoles por la tarde, ¿vale? Cuando sean presenciales online se dirá siempre en el programa, ¿vale? ¿De qué ¿El hora? miércoles a qué hora? Perdona. Empezaremos a las 4 de la tarde. Vale. De 4 a 8, correcto. Miércoles. Los miércoles. ¿Vale? Buen día, ¿no? Sería. Estupendo. Cada semana, ¿verdad? Ni para adelante ni para Nos da atrás. tiempo, mira, nos da tiempo a prepararnos el fin de semana y a pasar el fin de semana. Os da tiempo, mira, Un de poquito pasar todo, durante, un poquito después todo. del, bueno, fin de semana aquí, un día de descanso, ¿eh? Uno. Uno. Ah, pero hay día de descanso. Sí, hombre, se ha estudiado. Un ratico. Se ha estudiado, Isma, al final ha estudiado, ¿no? ¿Te has pillado? Digo, no, no. El sábado. No, cuando tú quieras. Te da un día de descanso, ¿vale? Ahora, cuando estamos en puertas de Nada. Ya, lo que- una tarde de 2 horas. Bueno, esto Ese es un poco. es un poco... Cada uno tiene que organizarse, hombre. Yo no lo recomendaba al principio porque estáis currando toda la semana, que un día, un poco despejaros, volver a tomar un poco de energía, que lo hagáis. Que alguien considera que lo hace un día, pues 2 tardes. Yo prefiero estudiar las mañanas el fin de semana y descansar por las tardes. Pues eso. Cada uno tiene que buscar un poco lo que a lo mejor le interesa. La clase, no, digo, lo digo para que lo recordéis, lo apuntéis, la clase es de 4 a 8 porque a las 6 hacemos cambios. Es decir, nos vaya a ver a los dos. Es decir, de 4 a 6 con uno, Todo. de 6 a 8, ¿vale? Vamos a estar con vosotros. Así es decir, os obligamos a llevar. correcto, el doble de materia, que Aparte eso también de es los una cosa dos. importante, porque voy a llevar el doble de materia por día. Aquí no no. solamente el tema de la preparación de un Claro. preparador que lleva un temita, no, vosotros vais a llevar una parte con José y otra parte conmigo, Claro. y a la semana parte de los dos. Entonces vais a trabajar desde el principio. Otra de las cosas que nos distinguen respecto a la mayoría es que la mayoría ven el procedimiento después de haber visto la parte general. Nosotros, no, aquí desde el principio vaya a haber procedimiento, ¿vale? Porque necesita su tiempo, Sí. necesita trabajarlo, hacer su puesto y desde el primer día, empezaréis con Javi con el tema 10. Sí, vamos a empezar este año con el tema 10. Desde el primer día sin nada, aquí nada, ya ese día ya tenemos material, se juega material y ya empezamos, ¿vale? Y digo, os voy a explicar el tema por qué vamos a empezar por el tema 10. Digo, tiene una cuestión que es de sentido. No sé si recordaréis cuál es el tema 10. Digo, José, pues lo digo por curiosidad para que lo vean cuál es el tema que van a empezar. ¿Lo quieres pantallar? Lo lógico sería empezar por el tema 1. El orden es el tema 1. Tranquilo, volveremos al tema 1 pues después de ver el tema 10. El tema 10 es que es un tema que nos va a ayudar mucho a entender dónde estamos y sobre todo a entender mucho el trabajo de José. Por ejemplo, cuando entendáis después el procesal. Y vamos a empezar por el tema 10, porque el tema 10 es hablar de lo que es la justicia en sí. Vamos a hablar de los juzgados, cómo se configura. Esto que está contando José, la lógica esa de un juzgado son tantos funcionarios, son tantos.
explicar eso, porque también nos vamos a encontrar lo que se llama la nueva oficina judicial, ¿vale? Que es una estructura nueva y van las dos cosas en paralelo. Van las dos estructuras. Tenemos lo que era la antigua oficina judicial y la nueva oficina judicial. Una cosa súper curiosa. Entonces, hay que ver primero ese tema, porque todo lo que se trabaja después en las leyes se cambiaron y se modificaron todas pensando en la nueva oficina judicial. ¿Vale? La nueva, que es del año 2003. Nueva vieja, como ya le decimos nosotros. Pero no se ha llegado a implementar en el conjunto del Estado en todos los sitios, por eso seguimos hablando de juzgados. Ya comentaré lo que son los juzgados, esas viejas oficinas judiciales, que está todo esto formado y estamos hablando de cosas de crear nuevos juzgados y demás. Pero este tema es importante, aunque de entrada os va a costar un poquito entenderlo, pero os va a simplificar mucho el trabajo. Te digo un poco que lo vamos a dar el tema 10 como parte para que vosotros podáis entender luego mucho mejor lo que va a venir después, del procesal, del civil sobre todo, porque ahí es donde se estructura mucho las funciones de los letrados de la Administración de Justicia y un poco los cambios que hay, ¿vale? Os va a ayudar. Es un tema que empezamos por ahí este año para intentar que entendáis mejor el procesal civil, ¿vale? Que básicamente también os va a ayudar a eso. Y yo digo, va a clarificar mucho y vais a entender un poco cómo funcionamos por dentro en un juzgado, cómo se funciona. Eso que está comentando José, del número de funcionarios, esos datos, unos datos que intentamos simplificar mucho para que podáis, ¿vale?, llevarlo mejor. Y luego, tranquilo, constitución pura y dura. Ahí a sangre, a buah, te va a dar, pero... Me he quedado con uno. ¿Cómo? ¿Cuál es la capital? La Villa. La Escúchame. Villa de Madrid. La pregunta del millón. Tiene que decir la Villa de Madrid. ¿Tú recuerdas eso? La Villa de Madrid. Además, que no se te va a olvidar nunca. No se me va a olvidar Si nunca. Madrid es una villa, los que viven en Madrid, que son unos... Unos villanos. Ya está. Así con ese detalle no se te va a olvidar nunca. La villa. Javier, Bueno. el número de plazas en Granada, ¿hay posibilidad de tener destino en Granada o es algo muy difícil? ¿O cómo va esto? ¿Pero en qué categoría? Por ejemplo, en tramitación o auxilio, ¿no? Que son las Mira, más en accesibles. auxilio, como te he comentado antes, en esta convocatoria hemos tenido compañeros que han aprobado este año y que han tomado posesión en el mes de junio o julio y tienen plaza en Granada, ¿vale? Granada provincia, ¿verdad? Entender. Granada provincia y Granada ciudad, Granada capital. Granada capital ha habido este año. Es una cosa un poco extraña, también hay que comentarlo un poco, que yo creo que esto, tenemos unos años ahora en el que con el tema de las jubilaciones y demás, está habiendo unos cambios que son, por eso digo que el momento es el idóneo, ¿no? Normalmente en esta posición la gran ventaja que ha tenido es que no ha permitido a aquellas personas que tenían la necesidad de estar cerca de Granada, no poder irse, no solamente a lo mejor el primer destino estar en Granada, que este año estamos teniendo la fortuna y se prevé que este año que viene exactamente igual, ¿no? Tengamos todavía más plazas en Granada, capital y provincia, pero también de manera accesoria un destino que estuviese lo más cerca posible para poder tener, por ejemplo, un desplazamiento en el que, vale, si yo no me puedo ir de Granada de mi casa en un momento determinado, que cuando apruebe esté lo más cerca posible, que por lo menos me permita durante un tiempo el ir y venir, ¿no? Entonces, aquí es muy fácil o es relativamente asequible encontrar plaza en Jaén, encontrar plaza en Capital, me refiero, por ejemplo, que nos pilla un paso a Alcalá, o las CICOS que están cerca, o incluso en Málaga Capital, hay todos los días, para que lo entendáis, un autobús que va de Granada, de funcionarios de justicia a Hacia la Málaga. justicia, Málaga. Todos los días, ¿eh? Todos los días sale un autobús desde Granada a Málaga. A Motril también, el autobús del hospital, que baja a la gente del hospital, también baja un montón de compañeros de justicia, aparte de coches, es decir, esta posición, la ventaja que tiene, que lo que ha cambiado, esto mismo que te estoy comentando, hasta hace unos añillos estaba complicado, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Pero sí es cierto lo que está comentando José, que 3 años ha hemos cambiado la de hace estos situación últimos mucho. años para acá, en el que es muy relativamente fácil, vamos a decirlo así, tener un destino cerca de Granada que nos permita por lo menos eso. Aunque sea Bueno, un yo en poco- condiciones normales, hablo de mí, yo hubiera tardado en meterme en Granada 12, 13 años, ¿no? Yo conseguí meterme en Granada antes del sexto año. Quiero decir que está cambiando, en el último año está cambiando mucho la situación, ¿no? El número de plazas del 2021-22 en total se cifra en torno a casi 4.000 plazas, ¿vale? El conjunto. Bueno, cuando se haga la convocatoria, pues estas verás desglosadas, verás, pues mira, por Andalucía tantas, de gestión, tramitación, auxilio. ¿Se sabía? ¿Eh? ¿Se sabía? Algunos se sabe, a ver, como han ido sacando ofertas públicas, ¿vale? Se sabe, están publicadas las distintas ofertas públicas, pero tenemos que verlas aglutinadas en esa convocatoria. Eso lo vamos a tener dentro de poco. Eso La en- reunión de mañana del Ministerio que va a haber en Madrid para el tema este, yo creo que va a ser bastante clarificadora. Ahí más o menos casi seguro se van a cerrar el conjunto de las plazas.
Por ejemplo, ahí es lo que se dice por territorio, se determina básicamente cuáles son al cuerpo de gestión, cuáles van al cuerpo de tramitación, cuáles van al cuerpo de auxilio, y una cosa importante no lo hemos comentado. También se establece un turno para el tema de las minusvalías. Yo no sé si alguno puede o alguno tiene también, pues que se sepa, que tiene entre comillas, un chollo, ¿eh? Porque aquí en justicia hay una reserva de plaza, lógicamente lo comentaremos también, del 7%, que se divide en 5 entre discapacidad y demás, que son intelectual 2 y el 5 normal y tal, que unas condiciones muy ventajosas porque compites con muy poca gente realmente. Entonces, quien va, por ejemplo, con el tema también del turno de minusválidos, pues evidentemente, o tiene una minusvalía que le puede dar el tema del 33%, pues la verdad que tiene mucho camino andado, ¿no? Lo de las plazas lo vamos a ver pronto. Ahora, la oferta de empleo público del 23, esa no, esa todavía no, esa nos enteramos justo cuando ya va, porque lo que suele hacer todos los años el Ministerio es preguntar a las comunidades autónomas a final de año, ya empezará básicamente a partir de octubre o por ahí, las necesidades que tienen de plazas para los procesos selectivos para el año siguiente. Cuando cada comunidad autónoma el Ministerio pregunta y todos le dicen las necesidades que tiene, integran lo que es la oferta de empleo público, que la pasa al Ministerio de Justicia a Hacienda, porque Hacienda tiene que aprobar, lógicamente, que haya la convocatoria, es decir, la OPE, para aprobar la OPE. En el mes de marzo salen y ahí ya sí sabemos, cuando se manda la nota a Hacienda, el número de plazas que va a haber para la del 23. La expectativa es lo que estamos comentando, ahora mismo hablamos de eso, es decir, de una evolución que está creciente en base a lo que hemos comentado antes, a que la gente de aquellos años, de los años 80 y tanto, ahora tenemos un boom de hasta, ya os digo, 4 o 5 años, se supone que los años 87, 88, 89, 90, 91, esos años son la gente que está llegando ahora a la jubilación. Y ahí tuvimos un margencillo de unos 8 o 10 años que fueron muy buenos, fueron los mejores de la Administración de Justicia, los mejores, con diferencia. Pero bueno, esto se está dando que en estos próximos 5 años se puede jubilar en torno al 30-40% de la plantilla de justicia. Eso estamos hablando, son 50.000. Oye, que puede haber Un montón de gente. de 15 a 20.000 jubilaciones. Es un relevo generacional lo que hay ahora. Claro, el momento. Y esto hay que hacerlo con perspectiva. Tú no puedes cubrir esto cuando ya tengo la vacante. ¿Vale? Esto hay que hacerlo pues con cierto tiempo. Porque los procesos son largos, desgraciadamente. No puedes ver o hacer una convocatoria cuando ya tengo los 15.000, 20.000 vacantes, y más cuando, en este caso, la Unión Europea te está diciendo que tienes que limitar la interinidad. Tienes que bajar la interinidad que tiene España, que es muy elevada. Al 8%. Y tienes que cubrir aquello con funcionarios de carrera, ¿no? Tienes que reducirla. Una de las cosas por las cuales nos han tirado de la oreja de España, y por eso tenemos el rollo este de la Ley 2021, los procesos de estabilización, básicamente era porque tenéis vosotros oposiciones, había otros años, sí, pero lo que hacía el Ministerio, y todo el Ministerio no solamente, todas las administraciones, y aquí el que menos, lo digo, porque donde hemos tenido más jaleo ha sido, lógicamente, la administración local y la administración de las comunidades autónomas, que eso ha sido una sangría. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues la pregunta del millón. ¿Por qué creéis vosotros que tiraban de interinos y no tiraban de funcionarios de carrera para las oposiciones? ¿Por qué les interesaba? Una cuestión económica. El interino le cuesta a la administración menos dinero. Claro. Entonces preferían siempre hacer nombramiento de interinos porque les salía más barato que un funcionario de carrera. Tan sencillo porque también la administración obtiene bonificaciones de la seguridad social como contrata a cualquier persona. Entonces siempre que yo contrato, tengo bonificaciones respecto a los contratos. Ahora un funcionario de carrera, el sueldo está recogido, regulado y es permanente. La ley de presupuestos es una obligación permanente. No hay tutía, es decir, no hay margen, no tengo. Pero por eso se ha abusado. Ahora, la gran ventaja, ya por la Unión Europea, aparte de reducir la temporalidad del 8%, máximo los interinos en una plaza no pueden estar más allá de 3 años. Porque ya esas plazas lo están cesando a todos, porque ya esas plazas, cuando son plazas lo que eran de refuerzo, plazas que en un momento dado están destinadas a reforzar a un jugador, cuando pasan ya 3 años se sabe que eso no es un refuerzo, eso es una necesidad. Y decimos que esas plazas ya no son refuerzos, sino estructura, ¿no? Plazas de estructura. Entonces ya lo que están haciendo es que esas plazas convertirlas para que ya salgan sí o sí ya no pueden estar cubiertas más tiempo a una de carrera. Que eso es lo que pasaba con la interinidad que había, y sigue habiendo un montón de administraciones que de interino. ¿Cuánto lleva de interino? 20 años. Madre de amor hermoso, 20 años. Hay gente que se jubila de interino. Pues aquí ya está limitado también a la 3. Máximo en una plaza 3. Y si esa plaza sigue mantenida, tienen que sacarla obligatoriamente ya a oferta. Pues que nos gustaría tenerlos aquí, ¿vale? Muy bien. Y como dije al principio, poder estar con vosotros este tiempo y poder ayudaros a conseguir vuestro objetivo, que como dije al principio, merece la pena.
si empezáis esta carrera nunca perdáis de vista qué queréis. Muchas veces esto es un medio para un fin y el fin merece mucho la pena. Pierde uno la perspectiva cuando se mete, se agobia, el cansancio, el día a día, pues, que el objetivo es conseguir un trabajo estable, calidad de vida, tener resuelto uno de los aspectos de la vida como es laboral, tenerlo cubierto y bueno, y que bueno, en este momento es bueno. ¿Vale? ¿Ya? Que te guste, por supuesto. Trabajo bonito. El trabajo muy chulo, ¿eh? Luego Ya, lo el digo, trabajo está muy chulo. bonito, un trabajo muy bonito. Cuenta que, bueno, que sí, que tú tienes que verlo así, que tú estás al servicio de la gente y lo que para ti igual no puede ser importante, para esa persona es importante y estás resolviendo problemas pues, de personas, ¿no? El poder tramitar, imaginaos, en mi caso, las adopciones, donde son eternos por el trámite administrativo y poder agilizarle tú en la vía judicial a unos padres adoptantes una adopción, pues yo creo que no hay nada más bonito para esos padres, ¿no? Y cuando te das cuenta que lo consigues, pues, aunque el proceso sea complejo y te dé muchos quebraderos, es bonito. Eres la matrona. ¿Eh? Eres la Sí, matrona. casi, casi. José Pues la matrona he tenido y yo- Javi, una de y yo el donde carcelero, en vía administrativa hasta el procedimiento, que han tenido padres al niño en acogimiento durante 4 años. Javi, entonces, claro, entonces son problemas. Porque claro, ellos quieren ya escolarizar al niño con los nombres de los padres adoptantes y y estaba sobre todo el eso que ha habido procedimiento niños pues, perdidos, por sí. cuestiones simples, estaba empantanado. Simples no, el padre adoptante estaba en prisión, había que hacer el asentimiento, pero no había manera de cumplir con ese trámite y eso hacía que pues cuando pues, consigues desencallar esto, ¿no? Y llegas al término y te enteras de que el niño ya, porque te enteras porque los padres te llaman y te dan las gracias, ¿no? Vale, que no tienen que por qué darlas, es tu trabajo. Eso es bonito. Con 4 años ya con el cariño. Eso, no, sí, sí. Eso es bonito, ¿vale? Entonces, el trabajo merece la pena, no lo paráis de vista y, bueno, y requiere un esfuerzo, un sacrificio. Y aquí estamos los dos, pues, somos un equipo, vamos a trabajar en equipo. Vosotros currando, nosotros currando para vosotros, ¿vale? No lo olvidéis. Y de eso básicamente se trata aquí. Y tenemos que ir a una.